Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, intendente. Esta semana no te podés perder el Rebingo, porque tiene 19.400.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40. Viene con el 3 para ganar y con la ronda de 3 millones de pesos a línea y bingo. Jugalo por solo 4.000 pesos. Esta semana lo jugamos el miércoles 8 de julio a la hora 21:40 en vivo, como así también el mini bingo con el cartoncito de 4.000 pesos, superpozo de 17.900.000 pesos al casillero 40. Viene con las dos rondas que salen o salen. Te esperamos este miércoles 8 de julio en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Iniciamos Fuera de Contexto por la FM 100.9 y les recordamos a todos los oyentes que estamos en Radio Nuevo Día, la radio que te acompaña a pesar de los cortes de luz, a pesar de pandemias, Tercera Guerra Mundial y lo que sea, estamos acá, excepto que juega la selección argentina. Excepto. Una gran excepción. Totalmente. Ahí se va acercando el resto del equipo. Está en minutos, Nati. Está aterrizando. Y está Julián Quiras, acá a la derecha. Buenas tardes, Juli. Hola, vengo en representación de Beto Barría, que tiene miedo, no sé qué le está pasando por estas horas, pero acá estoy para acompañar. Hoy no pude hacer Buenos Días Malvina por
porque no había luz básicamente. Después quedé en el streaming, no pude hacer móvil también, pero ahora me estoy sacando las ganas de hablar un poquito. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Estoy, la verdad, bastante. He dicho eso bastante veces, como que estoy motivado en vez de nervioso. No me está pasando eso. Y hay mucha gente que dice, ¿cómo vas a estar así? No, estás con ansiedad ni nada. Y yo qué sé, es lindo, es un momento histórico. Sí. No, trato de no padecerlo. Aparte, no es que somos los últimos campeones del mundo. O sea. Hay que transitar el minuto a minuto. Yo te juro que por momentos lo pienso o me preguntan, che, ¿cómo estás? Y yo, me invaden los nervios. Pero son momentos en los que hay que disfrutar el minuto a minuto. Todavía queda un día, mañana será otro momento también para, obviamente, disfrutar en la medida de lo posible. Uno no puede disfrutar con el nivel de tensión con lo que estamos viviendo los partidos. Pero sí el contexto, la circunstancia, estar en una semifinal del mundo otra vez. Nosotros que somos jóvenes, tuvimos más de 30 años para volver a ver o en realidad nosotros, los que estamos acá, Nati, vos, Rodri, no habíamos visto nunca campeón a la selección del mundo y en los últimos 12 años vimos a la selección argentina llegar a la final de Brasil 2014, a la final y ganarla en Qatar. Así que también hay que saber valorar, ¿no? Porque... Sí. Es cierto que uno siempre exige y pretende y espera lo mejor de todo, pero bueno, en este momento está fuera de nuestro alcance los resultados y lo que hay que hacer es vivirlo de alguna manera. Le mando un saludo grande a Rodri Poloni, que está en operación de audio del otro lado. ¡Mamá! Sí, sí. Cortaban toda la tema. Todavía seguimos con algunos cortes de luz acá muy cerquita. Muy cerquita, cuadras. ¿Vos en tu casa tenías luz? No tenía. No, porque de hecho sigue siendo de esta manera, sigue siendo el último, este botoncito acá. Sigue siendo sectorizado, todavía no estamos reconectados al interconectado y todavía sigue siendo sectorizada la habilitación de la luz, como que enchufan un rato, desenchufan el otro, como cuando vos estás con tu cargador, con tu celular con 1% y tu amigo también, y es como, bueno, un ratito y un ratito. Algo así está sucediendo por estas horas. Hay una interesante nota de Tony Villanueva que habló con Matías Cortijo, el ingeniero que preside servicios públicos, hablando de los trabajos que se están desarrollando, que exceden a servicios públicos. Hay que decirle a la gente que en este caso la empresa que provee el servicio o que traslada el suministro eléctrico hasta nuestra ciudad es, por un lado, Camesa y luego Transener. Transener es la encargada del mantenimiento y, bueno, la reparación, en este caso, del interconectado. Así que es potestad de esa empresa solucionar la situación. Incluso Tony Villanueva fue muy pertinente en sus preguntas y le preguntó directamente si mañana había algún tipo de contención o de plan. Y dijo que sí, que ante la eventualidad de la semifinal del Mundial y que esta situación se prolongue y no se termine de solucionar, hay un plan que ahora en un ratito, si querés, te lo cuento. Muy Pero bueno. nada, recemos, Dios, Alá, Buda, los amamos a todos. Te vuelvan a la luz, viejo. Primero por la luz, después por el partido. Pero claro, aparte no hubo nieve, no hubo viento, no hubo nada raro las últimas horas. Total, sí. No, bueno, estaba todo bien, así que cortamos porque estaba demasiado bien. Tenemos en la mesa a Nati Garzón, la profe. Llegó. Pero habilitarle el micrófono, viejo, ¿qué no la querés dejar? ¿La estás censurando? ¿A la Hola. profe? ¿Ahora? Ahora sí, sí. ahora sí, Ahora profe. sí, hola. ¿Cómo estás, profe? Bien. Tenés cara de que descansaste bastante bien, te digo. No, me levanté como a las 8 de la mañana. ¿Qué pasó? Tranqui. Pero para estar en casa. Porque estás de receso, sí. Estás estudiando. Sí, tengo que estudiar. Sé que estás avanzando con eso, pero tenés cara de Sí, fresca. igual hoy no estudié porque no había luz. Claro, mirá, ¿esa es la excusa? Claro, esa es la ¿Vos sabés excusa. que mi abuela... No, mi abuela no estudió, así que es mentira. Mi abuela no fue a la escuela. Yo pensé que iba a decir a la luz de la vela. Claro, sí, pero iba a decir eso y después me acordé que mi abuela, pobre, no fue a la escuela, así que dije, no, la voy a usar a mi abuela para mentir de tal Bueno, manera. pero ahora hay como un meme, vieron que por ahí nosotros decimos, nuestros padres dicen, cuando yo estudiaba, hacía esto, hacía lo otro, Sí. ¿viste? Está el La meme. meritocracia esa de que cruzaste Claro, 70 sí. leguas caminando, Exacto. un río, Sí. 2 glaciares y llegaste a la escuela y viste esa historia que cada tanto en los diarios de tirada nacional te tiran una de esas y es como...
Y estaría Hay bueno, que romantizar eso. claro, estaría bueno No. que haya Bueno, pero a una lo- escuela más cerca que... Claro, claro. Sí, sería lo ideal. Pero bueno, a lo que voy con eso es que nosotros nos hemos convertido ahora un poco. Yo estudiaba en la universidad cuando no había inteligencia Ah, artificial, ¿viste? cierto. Y ahora Mira, está un poco es eso. verdad. Nos hemos convertido en nuestros padres. En mi época mi vieja decía, cuando no había Google, Sí. Claro. ¿no? Los libros. Claro, Sí, la claro, biblioteca. libre. Hace poco estuve en el aniversario de la biblioteca que lleva el nombre de mi tío, la Cunfi Quirós, y pensaba, ¿no? ¿Cómo sobreviven estos espacios? Mm. Uno, acostumbrado al toque googlear, pero está bueno que sigan existiendo esos espacios donde lo analógico, que lo hablábamos el otro día, Sí. y otra manera de estudiar, si se quiere, sigue estando vigente y sigue siendo válida, incluso creo que más válida que el celular, que, bueno, uno encuentra la respuesta que necesita y después como que ese conocimiento ni quedó fijado, es como, tengo que googlearlo de vuelta. Claro, porque no lo aprendiste, sí, sí. Sí. ¿Habrá algo de eso de la memoria que va siendo como más, no sé, efímera o que se ha ido dañando? Porque pienso yo, antes uno se acordaba del teléfono fijo de la casa de sus amigos, de 8 teléfonos fijos. Cuando salieron los celulares te acordabas de los celulares Sí. también, si era urgente, si estaba... Yo, por ejemplo, no tenía celular. Y tenía un amigo que tenía celular y que encima tenía en esa época no sé qué pasó con Claro, con CTI era en esa época, y tenía como, su línea no gastaba crédito. O sea, él tenía 59 cierto. pesos con algo, tenía en su línea, y vos llamabas, mandabas mensajes y Claro. nunca se agotaba. Entonces, claro, era el teléfono del pueblo. Entonces nosotros, si vos estabas hablando con alguien, te tenías que acordar el número de ese alguien, porque no le ibas a agendar el número a tu amigo. Y decía, che, préstame tu celular. Y ahí nomás, 2966, pum, 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 pum. Y le escribía, le mandaba un mensaje, soy tal. Y ahora la memoria, no me acuerdo nada. No, lo que pasa es que ahí también tiene que ver una cuestión de hábitos, que en su momento era solo el teléfono fijo, entonces sí o sí estabas obligado a aprenderte un número de teléfono. Claro. Y hoy en día no, porque tenés todo al alcance. Entonces hay gente, debe haber gente que se aprenda seguramente porque tiene ese hábito, pero hoy en día como vos ya sabés que tenés toda la información en el celular, ni te esforzás. Claro, directamente ni lo memorizás. No, ni no lo aprendés. memorizás, sí, 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 es terrible. A mí me pasó la otra vez que me quedé afuera de mi casa y no me sabía el número de nadie. O sea, no me podía comunicar con nadie, tuve que molestar a los vecinos. Y encima me decían, bueno, pero llamemos. No, es que no me sé el número de nadie. O sea, no Parece- me... Viste que... A menos que tenga un número muy fácil que sea Sí. 600, 700. Ponele, Claro, que una sea cosa súper así, fácil. sí, sí. No, no hay chance. No, y a raíz de eso me aprendí el de mi madre. Y cada tanto lo repaso para no olvidármelo, porque Sí, si no... es verdad, me sucedió algo similar, que era que... me dejé el celular cargando en el auto de un amigo y después, nada, me di cuenta y dije, bueno, mañana lo busco. Y nada, y ese domingo era como, y digo, claro, mi celular está conectado a mi compu a todos lados y tengo que pedir los accesos de seguridad para entrar a mi celular desde la compu, tenía que, sí o sí, el celular, es como una llave. Ujú. Y había olvidado ese pequeño detalle que es una llave de seguridad que se recomienda que es verificación en 2 pasos, que es un problema si no tenés el celular. Sí. Es como que no tenía nada, básicamente, porque sí está todo conectado, pero si no tenés los permisos, es como que te quedás afuera. Sí, no, está terrible. O te tenés que auto-hackear, que es más difícil. Sí. Y me pasó eso y te das cuenta que quedás medio a la indefensión, Sí, ¿viste? quedás indefenso, sí, tal cual. Pero bueno, todo nos lleva a eso, a que esto es una extensión. Fíjate que estamos todos con el, Sí. Ni con el hablar. celular, es una extensión, quieras o no. Ni hablar, ni hablar. Igual que Eh, frágiles que somos, ¿eh? Sí, ni hablar. De hecho, a mí me pasaba mucho en otras épocas, que yo, si te digo a las 4, puedo llegar 4:10, 4:15, porque es habitual en mí que no soy puntual. Pero si yo te dije, che, a tal hora, no importa si no hay celular, si nevó, lo que sea, si yo no te pude avisar que no voy a ir, estoy ahí. Yo tenía un amigo que vivía en La Plata, que yo en una época tenía un celular muy deplorable, y estaba yendo en tren hacia La Plata, me iba en bici en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De mi casa hasta Constitución me iba en bici, en la bici me subía al tren y cuando llegaba a La Plata me bajaba en la estación y arrancaba en bici hasta lo de mi amigo. Y yo había quedado, ponele, el martes, que el viernes o el sábado a la mañana iba para su casa. Y en un momento le aviso que estaba saliendo y en un momento del viaje mi celular, no sé, empezó
empezó a fallar horriblemente y dejó de andar y agarré y lo revoleé. Me calenté y lo revoleé, o sea, quedó en Herli, no sé dónde quedó, en Avellaneda por ahí. Y se ve que mi amigo me empezó a llamar en algún momento y yo llegué y el chabón estaba ahí como, pero si yo te dije que venía. Obviamente que si vos estás en San Salvador de Jujuy y yo estoy en Gallego, como te voy a avisar en algún momento. Pero ahí no había demasiada distancia y siempre me pasa eso. O me quedo sin batería y tal y es como, yo puedo resolverlo, no me ahogo en un vaso. Y a veces viste que también sirve como excusa de, no tenía batería, perdón. Sí. Vos sabés que ahora que me haces acordar, me pasaba eso en un viaje a Buenos Aires, que se me había quedado sin batería del celular, que es un poco más, la verdad que no me sé ubicar muy bien sin el celular, y tenía que encontrar unos amigos, y yo ya iba llegando con el Uber, y no sabía muy bien, porque todos los edificios me parecían muy iguales, y de repente veo a mis amigos que se habían ido a comprar empanadas para cenar, y digo, no, me bajo acá. ¿Estás seguro? ¿Viste? Como el taxista como visita y se pierde, no se encuentra más, ¿viste? Sí, Desaparecido. Y voy corriendo porque encima que iban caminando rápido y no sabía dónde iban. Y voy y los paro y yo dije, ya veo que no eran, pues Puedo correr, sí. podía pasar. Y sí eran ellos y se contra asustaron cuando apareció un tipo de la nada, ¿viste? Fue como, no tenía batería por eso. Yo pensé que te habían robado el celular, algo de eso. Pero estaban re tranqui, pero se imaginaban que algo había pasado. Pero sí, es muy fácil quedar incomunicado hoy en día con mucha comunicación. Sí, y además está el tema de que cada vez socializamos menos, también, esa es otra cuestión. Sí, y estamos con el celu ahí a pleno. Sí, entonces cada vez querés interactuar menos, no querés que te llamen, bueno. Mal, es verdad, qué fastidio cuando te llaman así que... Si no es una entrevista... Sí, pero a mí me pasa a veces que contactos de gente más grande que tengo por cuestiones de laburo, ¿viste? Es como me llaman y es como... no quiero llamar, porque aparte pasa que hay gente que te llama por un tema, pero terminás hablando media hora. Y es como, me pasa particularmente con un colega que no es de acá, que cada tanto, che, Julián, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, decime. Tac, llamada. 45 minutos hablando de bueyes perdidos y la consulta queda por ahí, media perdida. ¿Viste? Es como, perdí la mitad de mi vida hablando por teléfono con vos. Aparte se atrasa todo. Sí, bueno, tampoco uno tiene que hacer nada a veces, porque es cierto que es como, yo la única persona que sí trato de llamarme y de cada tanto hablar es con mi vieja que no vive acá. Sí. A ella no le esquivo el llamado, porque aparte si me llama, que no me llama nunca, es algo. raro, claro, o tiene algo para contarme, ¿viste? De hecho pasó que cuando yo me fui a estudiar, creo que como al tercer mes que yo me he ido a vivir a otro lado, me llama y me dice, ¿te asustaste? ¿Nos extrañabas? Le digo, no, pero podrían llamarme para ver si estoy vivo, por lo menos, le digo. Claro. No, a mí no me gusta que me llamen, no. No me gusta. Es que sí, creo que es un consenso, güey. No, ni con mi familia, o sea, mi mamá la veo igual cada tanto. ¿Ella vive acá? Sí, vive acá, claro. pero... Bien. Pero nunca fui así. Yo tenía un amigo que te llamaba por teléfono fijo. ¿Qué haces? ¿Estás en tu casa? Sí, si no te podría atender el teléfono fijo, ¿viste? Sí. Bueno, juntémonos. Bueno, dale, a 2 cuadras vivíamos. Che, ¿viste que...? Y el loco quería empezar a contarme algo y es como, si nos vamos a ver ahora, Claro. para que le cortaba. Y él me decía que me trataba como de descortés porque yo era como, che, ¿viste que...? Tac. Y yo ya cortaba el teléfono y salía para su casa y era como, ¿qué quieres contarme si nos vamos a ver ahora? Sí, aparte, sí, celular, teléfono, estar ahí un rato largo es medio tedioso, excepto que vivo muy lejos. Y aparte te pones a hacer cosas, porque tenemos como ese chip de que sí o sí tenés que estar siendo productivo, tenés que estar haciendo algo. Entonces estás con el celular y quizás te empezás a hacer otra cosa. Sí. También porque te importa poco lo que te está diciendo del otro lado. Si es muy importante, sé. te quedas congelado igual. En el caso de que sea algo grave. Digo. Sí, bueno, sí. Murió fulano de tal, claro, y sí. Bueno, sí, igual por lo capaz. general, viste, ya hoy por hoy es mensajito. Rara vez se llama a alguien para tirar una noticia de esa índole. Sí. Aparte, che, tengo que contarte algo. Sí. ¡Pum! Y si ahí el interesado, el que recibe ese primer mensaje, llama, es porque, bueno, ¿qué pasó? Pero por lo general está como ese tacto, ¿no? Como te llamo Sandro, che, murió bestia bebé. No.
Malísimo. Placa negra. ¿Sabés qué? No se hace programa. De No, luto. Tom, el cantante de BTV. Che, lo conozco yo nomás. ¿Sabés que hace poco le hice una entrevista a un argentino que hizo una aplicación que es como un Tinder de músicos, que es se llama Jumper, si no me equivoco, y la aplicación es justamente para que los músicos, atento a Rodri ahí, que es músico, encuentren Encima justo se quedó sin banda, así que debe estar con el Tinder a pleno, el Tinder de músicos, claramente. Sí, por supuesto. Empezamos que pin, pam. Ay, el mejor audio de la historia. ¿Sabés qué? Y esa aplicación lo que hace es, tipo, te quedaste sin bajista o te falta un bajista Mirá. y te arma con el algoritmo, tipo, el músico pone, me gusta tal música, quiero interpretar tal música, mis referentes son tal, y... Te va macheando ahí con... Sí, y te pone la ubicación también. Pasa en el ámbito del fútbol igual, ahí hay una de, tengo un amigo que es arquero, que él se bajó una que es arquero ya o algo así, es como que cada vez que a alguien le hace falta un arquero, él Mirá. puede postular para que lo inviten. Muy bueno. Mirá. Muy bueno. Viste, en ese caso yo le preguntaba al pibe si esto igual no iba en contra de juntarte o ir a, no sé, antes los músicos se juntaban en el conservatorio Claro. o en un reci y decían, che, vos tocás, Sí. y hacemos una banda. O tengo un amigo que es bajista, cosas así. Claro, no se pierde eso y me dice, no, pero hay limitaciones que justamente es para que la gente se encuentre. Claro. ¿No? Que sea... Pero es para resumís. Claro, es para achicar el proceso de, bueno, tengo 100.000 personas, ¿quién toca el bajo? Ninguno. En Sí. cambio ahí, a ver, bajista. Sí, Sí, que le sí, guste sí. más o menos lo mismo. Y decía, no, queremos cuidar eso, o al menos esa es la idea inicial. Y nada, me imagino que si después cotizan la bolsa, capaz que no le va a pasar mucho de eso. Claro, ¿no? sí, sí. Deme favor, decís. Comprate tu propio guitarrista. Ya lo compraban, no lo llamaban, no lo Sí. invitaban, era comprarlo. Comprar una IA que te haga música. Voy a comprar un que te haga- sesionista de batería. Mirá Pero vos, qué bueno. copado. Sí, muy buena onda. Y de hecho le solucionó varias cosas de él, de sus propios proyectos musicales, en esa aplicación. Pero Que él ¿funciona mismo acá hace. igual? Sí, en Argentina y en Río sí, está Mirá. activa. Bueno, Pero voy a anotarme como cantante, ¿te parece, Rodri? Si necesitan un cantante, estoy. Porque no quiero tener que aprender a tocar la guitarra y esas cosas. Justo era un cantante y otro cantante, porque Rodri también canta. Es cantante, sí, Bien, exactamente. es bajista, Sí, pero también- somos colegas de ese sindicato. Los compañeros. Los compañeros, claro, secretario general y secretario adjunto. Tenemos audios de... Que Sí. voy a informar a la comunidad, aprovechando este Sí. espacio que ustedes me ceden tan gentilmente, para informar que Servicios Públicos dio cuenta de las medidas adoptadas para garantizar el suministro eléctrico ante la situación del interconectado. Esto desde ya quiere decir que no va a solucionarse rápidamente, me parece. En la cuenca carbonífera hace un ratito ya pidieron, está en el diario Nuevo Día también, que se cuide el uso del suministro eléctrico. No conectes el Roku, la tele, Sí. no sé, o tus compu para minar Bitcoin y esas cosas, porque para que todos puedan usarlo y sobre todo pensando, como te decía yo anteriormente, en mañana, ¿no? En este caso describe que el problema se generó en la línea de tensión que va de Piedrabuena hasta La Esperanza, que opera Transener, y la empresa indicó que tras varios intentos de restablecer el servicio, no es posible todavía normalizar el suministro eléctrico, por lo que hay una recorrida técnica en estos momentos, creo que son más de 200 kilómetros, casi 200 kilómetros lo que tienen que recorrer para ver qué es lo que está pasando. Y esperan desde Servicios Públicos un informe oficial respecto de lo que está aconteciendo, pero dispusieron un plan de contingencia poniendo en funcionamiento, en nuestro caso, la reserva fría y cortes rotativos. Así que si en algún momento nos dejan de escuchar es porque entramos en la calecita eléctrica y nos desconectaron. En este caso se prioriza hospitales, sanatorios, centros de salud, planta de agua potable y infraestructuras críticas, como debe ser comisarías, cuestiones por el estilo. Estas interrupciones van a ser preventivas hasta que se recupere el abastecimiento del interconectado.
por lo cual se pide que también haya un uso racional del suministro eléctrico para que, bueno, pueda haber la mayor cantidad de gente posible incorporada, en este caso a la reserva fría. Y hay que decir que también expresó Servicios Públicos temprano hoy, Camusi tiene que habilitar el gas para Río Chico, para que en base a la quema de ese gas se genere energía eléctrica y tengamos, bueno, señalaron que estaba limitado el suministro de gas, por lo cual, por eso está siendo todavía más notorio la sectorización de los cortes, porque hay veces que cuando está todo bien y hay cortes, más o menos el 70 u 80% de la ciudad alcanza a ser abastecida por la reserva fría de Río Chico. Lo que pasa es que, bueno, ahora no hay suficiente gas, entonces no alcanza para todo. Y hay creo que más o menos un tercio de la ciudad que tiene luz y todo el resto espera. Hay que esperar, básicamente, eso es lo que informa Servicios Públicos, y van a haber cortes, van a seguir estos cortes intermitentes. Cuidado con algunas cosas delicadas de la casa, le podemos aconsejar, y paciencia, es un día para no, digamos... Hay que suspenderlo, hoy y mañana asueto. Hoy porque, bueno, no está garantizado el suministro eléctrico, mañana por el partido. Y el jueves debería haber un franco compensatorio ahí por las pérdidas que tuvimos hoy. Y bueno, y ya si vamos a meter martes, miércoles, jueves, ¿por qué no metemos el viernes y nos vemos el lunes que viene? O martes que viene. Corta la bocha. Así no funcionan las cosas del mundo, ¿no, profe? No. ¿No? Bueno, tampoco me digas nada porque vos estás de receso. Eso dijo Beto. Eso dijo el conductor de Fuera de Contexto. Y ya que estamos. Y sí. Pero esperen, le mandamos un saludo grande al conductor, a Beto Garría, que está descansando. Está en boxes. Está en boxes y... No en boxer, que eso es otra cosa. No. Ay, no. ¿Por qué traes esas imágenes? No quiero saberlo, no quiero saber. Pero te usas slip. Pero hay uno que... Guarda que Beto escucha todo, no se le escapa nada. Después no va a venir a cobrar esta factura, no la va a pasar. La verdad que eso es cierto. ¿Sabés que hay un sindicato que solicitó que mañana sea asueto para los trabajadores del Estado? Y me gustó, la verdad que es un mensaje... ¿Te gustó? Porque soy obviamente trabajador y todo, pero me gustó porque estaba bien redactado, no sé cómo decirlo, pero fue como... Una buena propuesta, decís. Sí, fue épico. Solicitan que en el día del partido de mañana, el sindicato ATE de trabajadores de la provincia le pide al Estado que haga un asueto administrativo para los trabajadores que trabajan durante la tarde, durante el partido de Argentina, que es a las 4 de la tarde, teniendo en cuenta la importancia de la historia con la rivalidad con Argentina e Inglaterra. Me llamó la atención, al principio la tomé con un poco de humor, después leí un poco y le daba un poco de contexto histórico y digo, bueno, tiene Qué un punto. fácil sos de convencer. En este caso, nosotros estamos a favor de eso, claramente. Sí, mañana, de las alegrías del pueblo, sí. Nunca nos van a encontrar en otra vereda. Así que bueno, eso fue. Vamos a ver qué sucede. Por ahora no hay repercusiones. Por ahora está todo muy... ¿No le han dado bola, decís vos? Sí. Bueno, pero están a tiempo de anunciarlo. Aparte, hay dependencia, obviamente guardias mínimas, sectores críticos, eso se mantiene, Sí, ellos pero también lo solicitan. entre el receso, que ya hay menos gente, Sí. y los pocos que quedan en una oficina X, que capaz que no tenga una relevancia vital, muchachos, vamos todos a casa. Ya, Ya fue. es eso o... Hijo de puta, acagüey. Que lleven Vos pizza. viniste a las 3 de la tarde a laburar, así que no me diga nada. Que lleven unas pizzas, algo. Alguien que se ponga a la 10. Claro. No, pasa que no da para compartir en lugares laborales Y estas instancias. Es que es muy estresante. Es muy laburar. Ya he y visto, laburar. no puedo decir nombre porque son gente oyente, todos son oyentes, pero que gente nueva que se fue a trabajar a un trabajo nuevo y te tocó ver el partido y sus reacciones provocaron como, wow, no pensé que eras así. Ah, sí, como que sorprendieron.
Mira. Bueno, es como sí, como que nosotros que estamos conociéndonos más diariamente con la profe, de repente la veamos sacada, Revoleando puteando el control remoto de acá. No, puteando no. a Harry Kane. A Harry Styles, Harry Styles, el 9 de Inglaterra. Y hay declaraciones de los jugadores de la escaloneta porque estamos entramos y salimos del modo termo. De repente se abre el termo, después se cierra y ahora se cerró. Y entramos y escuchamos las declaraciones de McAllister, que le preguntaron si lo inspiraba los goles del Diego, la acción del Diego contra Inglaterra en el 86, y esto fue lo que dijo. Sobre lo que hizo Diego es complicado, ¿no? Llevar a cabo las cosas que él hacía dentro de una cancha es prácticamente imposible, quizás solo Leo puede hacerlo. Obviamente, como dije antes, a veces en redes sociales aparecen diferentes cosas y estos días, no sé si fue casualidad o qué, pero empiezan a aparecer algunos videos del Diego, el partido en el 86 y demás cosas que a uno obviamente lo ayudan e intenta verlas y recordarlas, así que nada, desde ese lado sí, obviamente que para nosotros Diego es una bandera muy importante para el país y bueno, ojalá que podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron. Ahí escuchamos a McAllister. Sí, que fue uno de los encargados de bajarle la tensión a este cruce, porque él vive en Inglaterra, ¿no? Juega hace 6 años, Sí. si no me equivoco, en el Liverpool y dijo, yo entiendo todo, pero yo vivo ahí hace 6 años, la gente me trata de la mejor manera, no existe Está bueno que lo diga. esta otra tensión que por ahí se manifiesta, ¿no? De este lado. Además que tiene que volver. Si lo hubieran vendido al Real Madrid, qué sé yo, capaz que dice, se fue. Pero es cierto igual, que claramente Son los muy algoritmos, apreciados. igual los algoritmos en Argentina deben estar desde cualquiera, desde el tuyo hasta el de Sí. Rodri, el mío, debe tener algo de Maradona, algo de las Malvinas, Sí. claramente, ¿no? También, por ejemplo, hay mucho el Manchester City, que es un club recontra inglés. Es un, si bien tiene otros dueños de otros países, más allá de eso, sus referentes, sus íconos, sus jugadores que están en los museos de ese club son todos argentinos. Son argentinos, sí, Tevez, el Kun Agüero, Pablo Zabaleta, Sí, Sí. hay murales en Julián la Álvarez, ciudad. recientemente. O sea, no hay distinción. De hecho, cada tanto se ven banderas que muchas veces son de argentinos, pero otras veces son de hinchas de Ingleses, sí. ingleses. Bueno, de hecho, en el Manchester United igual, a Lisandro Martínez le hicieron una bandera argentina que en vez de tener el sol tenía un cuchillo de carnicero, porque le dicen el carnicero a él justamente. Cierto, eso pasó. Como que, por lo que estuve escuchando, leyendo, indagando, el tema Malvinas a nosotros sí nos pesa. Ellos, en una gran proporción, no tienen ni idea qué es lo que aconteció. Sí, sí, más lo generacional, lo que Sí, más chicos exacto, también. exacto. Y vi también en las últimas horas el testimonio de un hombre inglés que decía haber estado combatiendo en Malvinas y que él asumía que era un territorio robado de Inglaterra a Argentina, pero dijo, termina diciendo, todo bien, sí, pero yo en esto que es fútbol quiero que ganemos. Como Claro. diciendo, una cosa, otra cosa, y yo acá quiero que ganemos. El pedido de ustedes de reivindicación sobre la soberanía de su territorio es correcto, pero esto es fútbol. Sabés que charlaba con algunos colegas fuera del aire y hay algo que se está notando, que en la ciudad de Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz siempre es agenda Malvinas, no importa si es 2 de abril, es un trabajo que hicieron todos los ex combatiendo, militando su causa, los familiares también, toda la gente que malviniza. Justamente, el programa que arranca la grilla de Radio Nuevo Día es Buenos Días Malvinas. También desde la comunicación se hacen cosas. Para nosotros es normal Malvinas, pero para el resto del país a veces no tanto, excepto en abril. Pero para el mundo es un poco una causa que no se sabe tanto. Y lo que sí sucedió con sin llegar a creer que un partido es una guerra, que no, claramente no lo es, se puso en agenda el tema a nivel mundial, el Exacto. reclamo de soberanía. Eso Exacto. creo que está bueno, es positivo. Eso es lo positivo, claramente. Ahora, los que deberían aprovechar esto son los diplomáticos argentinos para Poder- decir, ya que se está hablando de esto, queremos recordar nuestro pedido
de reivindicación de soberanía. Pero bueno, por estas horas, hay que aclararlo igual, porque si no se malentiende, por estas horas lo que está circulando es que el gobierno nacional aceptó la consigna de que no ingresaran banderas con consignas de Malvinas. Pero hay que decir que en realidad que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aceptó, digamos, esa como una de las condiciones, pero completando la información, en realidad, si bien es parte del restablecimiento de un protocolo que ya existía, que no permite que haya banderas políticas o expresiones con mensajes políticos dentro de los estadios. Y cito un caso muy cercano, Mauri Santana, un amigo del barrio, de la vida. Lo entrevistamos hace unas semanas en Crudo y Queso, en otro programa que yo tengo, y él nos contaba que a él le pasó que entró al estadio y cuando iba entrando, la mujer que estaba constatando, digamos, el ingreso, le dice, pará, hey, vení, tu bandera. Ella no sabía ni siquiera cuál era la expresión de la bandera, pero tenía que constatarlo con una aplicación que les dan para que justamente ellos sean, en principio... creo que es la misma aplicación con la que te escanean el QR para que vos entres a la cancha. También te escanean la bandera. Por ejemplo, le dijeron, a ver, mostrame. Le sacó una foto y la propia aplicación le dijo, esto contiene mensaje político, no puede entrar. Y se la sacaron, o se la hicieron dejar en realidad. En el caso de él, ingresó al estadio, pero sin la bandera. Y de hecho creo que si miramos en líneas generales los partidos de Argentina hasta acá, más allá de algún símbolo que pueda haber, que sí, indudablemente lo va a haber, yo he visto, no es general. Está como perdido ahí tipo buscando a Wally, y es por esto, porque las reglas de FIFA en los mundiales no permiten este tipo de expresiones y mensajes políticos. De hecho, han sido pocas, por ejemplo, las banderas de Palestina, que también es una causa que está vigente y que para sobre todo el mundo árabe es una consigna presente. Y tampoco se vieron demasiado. Quizá en las eliminatorias o en otras instancias que no son el Mundial, sí se ven. Pero en este caso, en el Mundial no. Saludo para mi padre, el Pela Quiroz, que anda por ahí escuchando. No sé si a vos, Nati, como profe, te ha tocado trabajar el tema Malvinas en un 2 de abril y demás. No sé cómo lo ven los chicos al respecto ahora, si hay interés, sigue habiendo interés. Yo recuerdo que te generaba un escalofrío siempre cuando se hablaba de Malvinas. No sé si sigue sucediendo igual. Siempre veo mucha participación de muchos niños en los actos del 2 de abril, pero no sé cómo lo ven los profes ahora. Sí, se hace, por calendario está. Y va a depender mucho también de los profes que elaboran, porque por ahí se van turnando los campos, porque hay distintos campos de sociales, naturales, depende de quién le toque. Pero hubo uno particular en un secundario de la tarde que llevaron a un excombatiente e hicieron como una obra como muy emocionante, porque pusieron como cruces blancas, todo como una cosa muy simbólica, muy emocionante, que todos los profes que estaban ahí estaban como súper emocionados. Y de hecho, en otro colegio, otra profe que estaba en ese colegio llevó a un excombatiente para que les haga la jura a la bandera a chicos de 4º año de la secundaria. Bien, está muy, muy presente y yo creo que ese trabajo en conjunto, ese que hace que nosotros tengamos muy presente Malvinas y es muy valorable porque te vas a otras provincias y está presente, pero hasta No, por y ahí, porque ¿no? además la historia, por más que te guste o no te guste, aprenderla y conocerla hace que vos defiendas. Sí, total. Y en tal caso te enorgullezcas o no, porque habrá gente que quizá no, de lo que sos, de lo que te hace como argentino en este caso, o argentina. Y además que es importante tenerla presente, conocerla, porque si no te la cuentan y se puede tergiversar la historia. De hecho, bueno, muchos de los que han escrito la historia con la pluma del vencedor han contado su historia, ¿no? Y ha sido, en algunos casos, esa la que quedó. Siempre hay dos versiones igual, siempre, entonces depende quién. Pero viste que pero se está dice que bueno la para historia la escriben los posicionarte. vencedores, ¿no? Y muchas veces, en el caso de que nosotros nos tocó, en ese caso perder, si la versión fuera una y no existieran todos estos testimonios, seguirían siendo los pobres pibitos que lo mataron en Malvinas. Y bueno, hay una historia en realidad
mucho más compleja que ese simple concepto. Sí, sin contexto, siempre teniendo en cuenta que era una dictadura, pero más allá de eso tenía que ver con la soberanía argentina ahí, ¿no? Creo que si vos, es una historia que si bien la educación lo hace muy bien, es una historia difícil de contar porque en el contexto, dándolo con contexto, ahí tenés un montón de matices, ¿no? Sí. Uno cuando habla sobre lo que sucedió en Malvinas no está reivindicando la dictadura. Justamente hay muchos crímenes de la dictadura que se cometieron en Malvinas, durante la guerra de Malvinas. Denunciado por los mismos soldados, o sea, es algo que se está comenzando a hablar de los últimos años, pero creo que si uno lo simplifica, ¿no? Creo que ahí caes en el error. Y hay algo que hace poco también leía por todo esto del Mundial, básicamente, que siempre hay que tener en cuenta que más allá de que hay gobiernos nacionales que pueden darle más o no entidad a la causa Malvinas, está en nuestra Constitución. Es el pueblo, además. Y es el pueblo el que nosotros. lo tiene que mantener vigente. También, es que, porque más allá que tenga Constitución, si la gente no responde, también esa es otra cosa, ¿no? Pero es algo que hay que se mantiene, ¿no? Más allá de que gobierne, que en este momento estamos en un momento que un gobierno que mucho... Sí, reivindicó abiertamente a Margaret Thatcher, ¿no? Que también es un poco lo que se está hablando por estas horas, ¿no? Que el presidente Milei en su campaña todavía no era presidente, reivindicó a Margaret Thatcher. Sí, que era un poco provocativo, un poco no, polémico, lo que sea, pero lo dijo. Sí, o sea, sí, payo, qué provocativo, sí, payo. Ni los propios ingleses querían a Margaret Thatcher, la vamos a querer nosotros. Y Javier Milei sí, pero bueno. Hay más audios porque le preguntaron a De Paul qué opinaba del partido, que era el que me imagino que Scaloni habrá dicho quieto, guarda. Te tranquilizás, De Paul. Me imagino, porque si bien toda la verdad que haciendo recuento, el mundial pasado, el partido más importante de la historia de Scaloni, no hubo boqueo antes. No, nunca. Nunca o se boquea, nunca. Pero, ellos, los ingleses, están de acá. Del pico, meta a hablar. Pero, exacto. Y ahí, pero el que da más miedo era De Paul, porque vos lo ves ahí, capaz que se puede emprender en algún chiste, le tiran un chiste, responde. Y eso termina en un titular que genera una polémica. Sí, pasa. Pero no, son profesionales. Está bastante cuidado. Escuchemos lo que dijo al respecto del partido de mañana. El mensaje es el mismo. El mensaje del técnico fue puertas para afuera y puertas para adentro lo mismo. Es un partido de fútbol único porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Pero es eso, es un partido de fútbol. Esperemos que venga la gente a disfrutar de un espectáculo y que bueno, que los argentinos cuando termine el partido estén muy felices. Ahí es bastante cauto, no es un jugador que se caracterice por eso justamente, pero porque también es muy gracioso, pero claramente tienen en claro esto, ¿no? Que no hay que hablar tanto y hacer, eso es un lindo mensaje que dar para la vida, creo. Y si les parece vamos a un tema de apertura antes. Antes, les confirmo que, bueno, en 14 minutos comienza la primera semifinal de la Copa del Mundo. Francia contra España. Mike Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba y Lucas Digne, los 4 del fondo de Francia. Aurelien Tchouaméni y Adrien Rabiot, los 2 hombres del equilibrio en la mitad de cancha. Olise, Dembélé, Barcola y Kylian Mbappé. 4 delanteros puso en este caso Didier Deschamps. Aunque seguramente Dembélé sea un poco el nexo entre el mediocampo y la delantera, son 4 delanteros claramente los que ha dispuesto Francia hoy. Mientras que España va con Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Marco Curella por la izquierda en la defensa. Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo y Lamine Yamal en la mitad de cancha. Alex Baena y Mikel Oyarzabal son los de Luis de la Fuente, que en un ratito nada más van a estar comenzando la primer semifinal. Así que si por un momento me ven como disociado, no estoy participando o algo, porque estoy mirando el partido. Tremendo que ya se está finiquitando el Mundial, ¿no? Sí, vamos a tener que volver a mirar al Dosivi
Patronato. Me ha pasado el mundial pasado después ver. Ahora ya no está con nosotros. Porque se fue de Boca. Pero no porque murió. Pero Marcos Rojo, verlo ahí, hacerse echar a los 5 minutos. Después de ver a un equipo campeón que estaba difícil mirar a Boca. Y Boca mientras tanto. Nunca ganan, bravo. Boca mientras tanto estaba pasando por un proceso de compra de jugadores muy polémicos, están como aprovechando. Volvió, lo regalaron a Sebastián Villa y ahora lo compraron por $7 millones. Que tiene que... Sí, hay un negocio muy raro. Creo que esa melodía sintetiza todo, no hay explicación. No tiene ningún sentido. Yo entiendo lo que ha dicho muchos dirigentes de Boca, tipo, ¿por qué si juegan en otro equipo nadie dice nada, juegan en Boca y se arman un tremendo quilombo? Y porque, bueno, es el club más importante del país, más vale, si vos contratás a un jugador que está denunciado por violencia de género, alguien va a decir algo. Ahora, si está en un club casi de la B, o que del ascenso, nadie le importa. Pero bueno, y después primero todavía sigue, Sebastián Villa está en juicio con Boca. Sí, pero ahora se pusieron de acuerdo las partes y van a levantar el juicio. Todo recontra polémico. Sí, sí. No, sabés que yo quiero usar una imagen, pero me parece como poco feliz. Pero viste cuando vos tenés amigos, una pareja que se viven peleando y de repente te toca aconsejar a uno y decirle, ya está, separate. Y después te metiste en el medio y de repente los ves de vuelta, es como... ¿Qué estás haciendo? Sí. No opino, mejor no me meto. Sí, no, la verdad que... Esto no va a terminar bien. Sí, no sé qué, o sea, pero bueno, aparte tampoco es que... Tremendo, o sea, ¿qué? Es fácil meter goles en otro equipo. Le pasó a Cavani, vendía un montón de goles, llegó Boca y no hizo 8 goles metió. En 8 años, 8 goles, más o menos. Imagínate Sebastián Villa, sí, obvio que hacía en ¿cómo se llama? Independiente de Rivadavia, de Mendoza. Sí, hacía un montón de goles, pero no, no es lo mismo. Pero bueno, más allá de eso... Sí, no hablemos, me deprimo. Hablar de fútbol argentino me hace mal. Dios, esa es la parte mala de Chiquitapia, boludo. No, Chiqui. O sea, que siga saliendo todo bien, pero... Qué espectacular el contenido. Síganlo en redes sociales a Chiquitapia porque... Sí, eso sí, buen community manager. ¿Me dan unas ganas de secarle la nuca? Un buen community manager. No sé si vos lo seguís, Nati. No creo que lo siga Chiquitapia. ¿Te parece? No creo, ¿no? ¿Vos crees? No sé. Es un caso especial para la ciencia, Chiquitapia. No. Sí, es verdad. Ahí es una persona que, no sé, tiene unos buenos asistentes. ¿Viste cuando te dicen... Sí. Si vos no sos muy bueno, rodeate de gente muy buena. Sí, porque aparte un chabón que si lo ves decís, no, cero marketing pero se vende, Chiqui, si lo comprás por lo que vale, por lo que dice que vale o por el precio que él se pone, no, deuda externa. Las paga. Se rodea, primero buen community manager, segundo se rodea de Messi, es como ¿Qué te parece? Scaloni. Después es como... De Paul, se toma unos mates con De Paul y con Messi todo lo previo a los partidos. Tranqui. Hace asado, le hace un asado al Dibu Martínez. ¿Qué más querés? Increíble. Así que no se te ocurra nuevamente criticar a Chiquitapia por el fútbol argentino porque se pudre todo. Se pudre todo. Pero no pasa nada, el fútbol... Acá hay un acérrimo defensor. El jueves... Vamos. El jueves. Tenés razón. El jueves basta. Pero no me importa si está Sebastián Villa dirigiendo la Liga del Fútbol Argentino. Básicamente. Sí, depende del resultado. Y el gran responsable de esto es Mauricio Macri. Pero educa. Pensé que iba a decir Chiquitapia. ¿Sabes qué? Hablando de buenos community manager, está muy bueno lo que hace AFA, selección en Instagram. Sí. Y calculo que sí lo seguís, ahí sí, Nati. ¿A quién? No. AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, pero es AFA, bueno, se ven facheros los pibes. Sí, buen material. Buena. De hecho, el material de los asados post partido, viste que siempre hace, la imagen es Lautaro Martínez sentado en una reposera muy rancia con un palo tipo secador en la mano. Porque esto ya se repitió, lo hicieron creo que 3 veces. Con un celular en la mano. Casi todos los partidos. Llama a la cámara, pone play en el celular y suena una cumbia. Y esa cumbia es la que musicaliza todo el video del asado que está haciendo el Chiquitapia y el Dibu Martínez, que ya lo hicieron 3 o 4 veces. Ayer fue Leo Mattioli.
Pero ¿sabés qué? Bueno, mucho a Leo Mattioli. ¿Qué le Pues, parece, profe? Tenía otra propuesta, pero para de otro reel, pero ¿sabés qué? Eso que vos decís. Ay, pará, amor. Esto me da una sed mañana, eso, boludo. Pero, ¿sabés qué? Tomo vino. ¿Sabés me que escuché gusta. críticas de periodistas diciendo que lo veía, viste que el equipo estaba un poco por momentos medio lento? Sí. Para ser realmente objetivo, estaba por momentos hay una lentitud y había periodistas que ponen foco, che, lo del asado. ¿Es real o están reprogramando contenido? Porque también es un poco que la dieta de ellos... No es contraproducente, la carne asada no es contraproducente de ninguna manera. Pero no en la previa del partido, pero esto post partido tenés 3 días de digestión. Pero yo escuché un Imagínate, periodista comer deportivo- huevito, palta, tomate todos los días, te querés clavar una entraña. Yo sé, pero me pareció que un periodista dice, lo apuntó, pero no con mala hazaña, sino como diciendo, espero Asadito, que corderito. muchas de esas imágenes sean como repetición, porque también hay un montón de preparadores físicos, nutricionistas, los mejores del país que lo mandan con la selección. Claro, No. vos vas a decir, eso no son boludos los nutricionistas de la selección. Nah. Bueno, pero no me extrañaría el Chiquitapia diciendo, un asadito. Pasa nada, sí. Ya compré la carne, maestro. Ya compré la carne. No me importa. Se porque reprograma la gelatina. Yo no soy licenciado, pero asadito, y aparte el jefe. Claro, claro. Pero bueno. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo que no se hace asado hoy? ¿Sushi? ¿Vos dijiste sushi? Te pido disculpas, pero tenés que agarrar tu valija. El Chiquitapia de la mano de la Mona Jiménez. Claro, claro. Y ese, ahí está, ahí está. Porque esto es espiritual, no es... Todos los licenciados, tipo el licenciado en nutrición y supernutrición, dicen todo Con el un equipo. magíster. Porque encima deben ser unos cracks, o sea, para estar No, ahí. más bien, más bien. Imagínate, tenés que prepararle la comida. No, muchacho, esto es metafísico, no tiene nada que ver con lo biológico ni la ciencia. Perdone la ciencia, si me está escuchando, le mando un beso. Nos hemos avalado mutuamente muchos años, pero en este momento... Pero pará, No. tengo otro tema que salió en un reel, que fue el reel de que se están subiendo a un mensaje, se están subiendo a un mensaje justamente del corazón, pero en realidad se están subiendo a un avión, claramente, lo digo bien, se están subiendo a un avión que se van de Kansas City los jugadores. Sí, que ayer se fue fue. la casa de los jugadores, ahora ya no vuelven ahí. No. Que era uno de los lugares que Argentina le ganó a Inglaterra para usar ese predio que era el mejor predio del Mundial. Sí, que se lo primereamos a Inglaterra encima. Exactamente, que fue por el ranking, porque el Chiquitapia ahí se adelantó y lo solicitó y AFA decidió dárselo a Argentina por Sí. el ranking que se posiciona Tenía prioridad. mucho. Sí. Y usaron una canción de una banda que se llama El Plan de la Mariposa, que estuvo el año pasado en Río Gallegos, y le dejaron un comentario que dice, la alegría que nos hace que estén viviendo esta infinita, este mundial, gracias por poder usar esta canción en un reel de la selección argentina. La cuenta del Plan de la Mariposa le agradeció a la AFA, digamos. Exactamente, comenta, nos amanecimos con este reel y estamos muy contentos, no teníamos idea, se lo mandamos a todas nuestras familias y amigos. Dice la banda esta, El Plan de la Mariposa, que debe ser muy emocionante, ¿no? Que usen una canción tuya. ¿Qué te parece? Como para... Si bien capaz que los jugadores ni idea quién es la banda, tal vez. No, yo creo que sí. Sí, siempre tienen injerencia mucho en la música, pero debe ser emocionante. Así que escuchamos esta banda que el título de la canción creo que es muy bueno, que se llama Es por ahí. Así que escuchamos El Plan de la Mariposa, Es por ahí. Adrenalina y corazón al rumbo, el amor para entregarlo todo, a la libertad en la primera, ese fuego que ilumina el mundo. Nadie nunca va a vivir mi vida, mucho menos a morir mi muerte. Con el tiempo estaremos juntos, celebrando por ir a la fuente, la fuerza de creer que es por ahí.
¿Para qué voy a usar el tiempo? Preguntarme qué es lo que persigo en la superficie y lo profundo. Entregar para sentirme vivo. La fuerza de creer que es por ahí. Si en tus ojos puedo ver los míos, si nos unen enormes ríos, algo inevitable y transparente, vulnerable a este mundo herido, la fuerza de creer que es por ahí. Utopía, si podés, abrázame un poco más. Silencia la voz que tira hacia atrás. Que cada uno va a sentir lo que pueda. Y cada otro va a dar por lo lindo de dar. La fuerza de creer que es por ahí. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos.
volvemos a Fuera de Contexto por la FM 100.9, Radio Nuevo Día. Podés escribirnos al 2966-516051. Nos podés decir en qué estás. Te podés enganchar a alguno de los temas que estamos hablando en este programa de hoy, que obviamente cada tanto salimos del termo, otra vez entramos. En este momento tenemos la verdad que un gusto para mí poder hablar con él, porque veo su contenido. Agustín Castro, periodista deportivo, parte de BT China, Buenas tardes China, un programa muy bueno de periodismo, y también él le da el toque de periodismo deportivo, que está en este momento cubriendo el Mundial y estuvo en muchos de los partidos y también va a estar mañana en la semifinal. Un gusto saludarte. Te saludamos desde Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, la única ciudad en donde hay un pasaje que se llama Chiquitapia. Te digo, Agustín, muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué dato ese? No lo tenía. Recién lo estábamos recordando, porque estamos hablando un poquito de todo el mundo mundial y nos acordamos recién, mi compañero me hizo acordar que decirle que hay un... Sí, buenas tardes, Agustín, yo le dije, hay que mencionarlo eso como dato inicial. Está el pasaje Chiquitapia, aparte, está en la zona de la Costanera y da a la Plaza de los Campeones, donde están los monumentos de Kempes, Messi y Maradona. O sea, esto está como todo circunscripto ahí. Sí, el pasaje igual no llegaba a ningún lado, igual. Claro. Pero bueno, el Chiqui sí llega. Está bien, pero está y vale la pena contarlo. Ni hablar. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Che, sé que estabas con mucho trabajo. Y encima justo ya arrancó la semifinal, no te queremos interrumpir demasiado. No hay problema. Sí, estoy acá prendido como ustedes. Ahora en un ratito, voy a ver el partido y después voy a arrancar un poco para lo que va a ser el banderazo de la selección argentina, que va a ser acá en Underground, va a ser a las 5 de la tarde de acá, 6 de la tarde de allá Argentina, porque acá en Atlanta estamos una hora menos, así que bueno, seguramente va a haber mucha gente igual, más allá de la lluvia, acá el clima está bastante complicado, de golpe se nubló y empezó a llover con todo, pero no creo que impida que la gente se junte igual y le ponga color a la previa de lo que va a ser un partido difícil, primero por ser una semifinal, porque está Inglaterra del otro lado, porque es desde los nombres el rival más fuerte que va a tener la selección argentina, más allá de que también tiene mucha jerarquía. Y también por todo el condimento que tiene político, ¿no? Por toda la rivalidad histórica que inevitablemente se mezcla, más allá de que los protagonistas traten de bajarle el precio, ¿no? Cuando dicen que esto es un deporte y demás, pero yo creo que de alguna manera todos lo vivimos así. Y un poco también el país, Estados Unidos, entiende eso y por eso catalogó al partido como partido de alto riesgo. Incluso ayer hubo una cumbre con gente del FBI, con gente del Ministerio de Seguridad de la Nación, incluso también efectivos de la policía de Inglaterra, gente también de Miami, porque Miami es un lugar también que entiende cómo tratar con argentinos, hay muchos argentinos viviendo ahí, entonces hay todo un operativo para que mañana, bueno, se iba en paz y no haya ningún tipo de problemas en Argentina e Inglaterra. ¿Hubo algún, o viste o te enteraste de algún tipo de escaramuza? Sé que en Kansas, que también estaba la selección hospedándose, tanto la argentina como la inglesa, en algunos puntos, y en Miami también había habido algún tole-tole. Sí, totalmente. De hecho, Miami es el que más circuló, Miami es el que, por lo menos me enteré yo, de algún tipo de inconveniente, porque se vio en las redes sociales, tuvo conocimiento público esto del enfrentamiento que hubo, que lamentablemente, bueno, todo se desmadró en ese lugar en donde muchos ingleses y argentinos se terminaron agarrando en las calles. Bueno, acá, por lo menos en Atlanta, todavía no pasó. También es cierto de que es muy reciente todo. Ayer Argentina llegó a la noche. Bueno, hoy recién hizo su primer entrenamiento acá. También mucha gente empezó a llegar. Yo, por ejemplo, llegué a Atlanta bien tarde, a eso de las 12 de la noche de ayer, y en el vuelo habían muchos argentinos. Entonces, de a poquito la gente empieza a llegar acá. Pero bueno, yo creo que hoy como primer día, en la antesala del partido, va a ser un día en el que, más allá de la lluvia, vamos a empezar a ver mucho inglés, mucho argentino. Por eso también un poco la idea de mi ruta de hoy es ver el partido, por supuesto, la semifinal, pero ya después empezar un poco también a testear el clima calle, qué onda los argentinos, qué onda los ingleses también, cómo lo viven, porque a diferencia de otros partidos de Argentina, esta vez va a estar parejo el público, porque Inglaterra tiene mucha cultura futbolera, porque hay mucho inglés también que vive acá y porque hay mucho inglés que va a venir incluso desde allá, desde Europa, para presenciar el partido, y por eso seguramente van a terminar copando los dos países, las calles acá de Atlanta, en lo que va a ser la jornada de hoy. Además, digo, el poder adquisitivo le juega favorablemente a ellos, ¿no? Porque entre un argentino que tenga que dejar la vida para pagar una entrada y un inglés que, bueno, capaz que no le cuesta tanto, hay una diferencia, ¿no? En términos económicos, sobre todo. Sí,
Sí, totalmente. Yo creo que la economía, bueno, para los argentinos, para nosotros es un gran impedimento. Lamentablemente, desde mi experiencia acá en los partidos, en los que pude presenciar, que fueron Jordania, Egipto, Suiza, bueno, mañana voy a estar también en el cruce con Inglaterra. Que hay mucho extranjero. Uno ve desde la transmisión seguramente por ahí las camisetas de celestes y blancas y demás, pero hay mucho extranjero con la camiseta de Argentina y lamentablemente el argentino que hace el viaje, que se viene hasta acá intentando conseguir una entrada, se termina quedando en la puerta del estadio porque están carísimas, porque realmente están carísimas. De hecho, las entradas ahora están bajando en los 2.000 y pico, 2.000 y algo de dólares, pero llegaron a estar $3.500, $4.000 creo en algún momento, o sea, es demasiado. Y termina siendo que, bueno, sean por ahí los europeos, sean por ahí los estadounidenses los que terminen de disfrutar al seleccionado nacional. Igual te digo una cosa, no es tan caro, me parece. Vi una historia de hoy de Luisito Comunica, este youtuber mexicano, que para la final Sí, lo ya conozco. compró una entrada $7.500 encima en la última bandeja, o sea, lejísimo de todo. Y no sé si le habrán visto la cara o lo habrán identificado que era Luisito Comunica, pero el precio que vos nos referenciás es bastante más bajo del que uno pensaba, ¿no? Yo pensaba que estaban en los $5.000 o un Sí, poco sí. más. Sí, pero bueno, también habría que hacer la conversión a lo que sería nuestra moneda, que yo entiendo de $3.500, no sé si no son, alguno me va a corregir en la mesa probablemente, porque por algo soy periodista deportivo y no me dedico a la matemática y a los números, pero entiendo que deben ser 5 millones de pesos por lo menos. Sí, Claro. sí, sí, sí. Sí. Estamos hablando de un partido de fútbol, Sí. digo, es mucha plata, es mucha plata. Entonces, bueno, lamentablemente hace que, como te digo, que uno por ahí esté en la cancha y de golpe vea incluso gente, y esto también es indignante por ahí, que está viendo el partido, pero o sea, está sentada, pero de golpe va y en medio del partido se va a comprar algo para comer, da una vuelta, Tremendo. la gente se para y ni siquiera se paran para ver la jugada. Entonces tienen gente adelante que les tapa la vista y ellos no se esfuerzan en pararse porque sacan Claro. el celular. Es una lástima, ¿viste? Porque hay mucha gente que se queda afuera y está tratando de entrar para ver el partido Sí. y se termina quedando ahí en la puerta. Te hago una consulta. ¿Todavía sigue esta idea de que van a entrar por distintas puertas las dos hinchadas y la idea sería separarlos por sectores, pero todavía no se entendía muy bien, al menos a la mañana, cómo iban a hacer eso? No sé si todavía eso es así. Sí, es así, es así. De hecho, por la puerta 3 de lo que sería el Mercedes-Benz Stadium, que es el estadio en el que va a jugar la selección argentina mañana, bueno, va a entrar la hinchada argentina, tengo entendido, y en la 4, por la puerta 4, lo que va a ser el público de Inglaterra. Ahora, la verdad es que no queda claro por dos motivos. Primero, porque las entradas se empezaron a vender desde hace un tiempo y esta reunión en la que se empezó a cranear cómo va a ser el operativo de seguridad fue ayer. Entonces hay gente que ya compró su entrada. ¿Y cómo haces para reubicar a esa gente? ¿Y cómo haces para identificar si ese va a ser inglés o va a ser argentino? Porque acá lo que viene pasando es que la gente se mezcla en las tribunas. Yo, por ejemplo, vi el partido rodeado de suizos también. Digo, habían suizos, habían, por supuesto, Copa más el argentino, o por lo menos camisetas de Argentina, mejor dicho. Pero habían suizos también alrededor, en lo que fue el partido con Egipto el mismo. Acá, bueno, vamos a ver cómo lo organizan, no queda claro. Encima estos estadios lo que tienen es que son una especie de shopping. Tienen unas partes donde hay pasillos internos, digamos, hay una parte interna del estadio que conecta todo y que entonces vos desde cualquier tribuna podés acceder ahí. Y ahí venden muchas veces comida, bebidas. ¿Y cómo haces para prever que por ahí no se cruce algún argentino Claro. con un inglés? Ujú. Es complicado también, ¿viste? De cranear y yo creo que estuvieron tarde porque todo esto lo trataron de empezar a armar ayer y el partido va a ser mañana y mucha gente tiene la entrada. Ojalá que no pase nada raro. Agustín, más allá de este contexto, me gustaría que nos cuentes tu historia. ¿Cómo llegaste hoy a Atlanta? ¿Cómo llegaste a este mundial? Porque me parece muy significativo también en estos tiempos donde tan difícil es hacer periodismo por un lado y periodismo de calidad sobre todo, el hecho de que el espacio en el que vos trabajás y la comunidad que los abraza, que es la comunidad del programa Buenas Tardes China, que conduce Jairo Strachia para quienes no identifican, de alguna manera impulsó tu llegada a Estados Unidos. Sí, totalmente. A ver, no me quiero extender demasiado, pero es cierto que es una historia muy rara, porque bueno, nuestro programa se financia con el aporte de la gente que es socia del proyecto de Buenas Sí. Tardes China. Pueden entrar a buenastadeschina.com.ar y ahí van a tener toda la información, pero entonces la gente que hace un aporte mensual, puede hacer un aporte por 6 meses, un aporte que se haga anual y se debita automáticamente, pero la gente aporta algo.
Y de esa manera se financia el proyecto, de esa manera salen nuestros sueldos, pero también queda siempre un excedente, que lo que hacemos es permitir a la gente que vote donarlo para distintas causas. Entonces la gente tira ideas en la página de buenastardechina.com.ar y a partir de ahí la idea más votada es la que, bueno, termina recibiendo siempre un 18% de lo que va aportando la gente, va destinado ahí. Entonces hemos ayudado a hospitales, hemos ayudado a refugios para animales y demás. Y pasó con el programa que, bueno, pusieron la idea de tener un representante acá. Yo hago deportes justamente en Buenas Tardes China. La gente votó esa opción y así se financió este viaje, que después empezó a tener además agregados como esto de que de golpe, yo ahora, por ejemplo, les estoy hablando desde la casa de María Soler, que es un oyente del programa, que decide hospedarme. Y así fuimos pasando por distintos lugares. Por ejemplo, Patricia me hospedó en Kansas City. Después Guillermina me hospedó en Atlanta también. Bueno, estoy en Atlanta de nuevo, pero en la casa de otro oyente. Y los oyentes de golpe también van ayudándonos con el hospedaje, con el aporte también que van haciendo a través de la aplicación de Cafecito, buscando Agus al Mundial. Ahí también pueden aportar cafecitos y ayudar. Y así se está cubriendo este viaje, que es una locura, porque hay muchos periodistas de medios tradicionales que ya tienen que volver porque les cuesta financiarlo. Y nosotros con la gente lo estamos haciendo posible hasta el final, porque ya casi termina y todavía estamos acá. Hermoso, porque además, digo, algo que, como decías vos, los periodistas de grandes medios tienen, pero parcialmente, es el intercambio con esa gente que en este caso te está hospedando a vos y donde vos también podés en una charla de la cena o compartiendo un mate conocer más de la idiosincrasia de esa ciudad, cómo son, de primera persona, ¿no? Porque te lo cuenta alguien de ahí. Bueno, lo que vos decís es de lo que más me llevo de acá de Estados Unidos. Yo en mi caso encima nunca había viajado a Estados Unidos hasta el Mundial. La verdad es que de golpe no solamente conozco una parte, sino que empiezo a conocer distintos estados y también la charla, como decís vos, con la gente en una cena, en un mate, en un lo que sea, te va abriendo un poco el panorama de, bueno, en este estado se vive de esta manera, por ahí acá es distinto, y uno va viendo y va escuchando, y la verdad es que está buenísimo. Además de la cercanía, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy acá en la casa de María y me recibe, viste, como si fuera que me conoce de toda la vida, y es lindo, se genera algo lindo con la gente que está bueno. La verdad que es muy lindo lo que se generó a partir de la comunidad del programa. Y Agustín, ¿qué te pasa a vos en lo personal con esto? Ya estamos en semi, ¿qué te pasa a vos como hincha? ¿Es la primera vez? Tengo entendido que cubrís un mundial, porque también sos bastante joven. ¿Cómo vivís esto que es el sueño del pibe, literalmente? Ser un periodista deportivo y cubrir un mundial. Mira, cuando surgió el proyecto me pareció algo que era una locura, sentía que no, como que era algo muy en el aire, porque en el momento se empezó a hablar de que mirá si podemos ir a cubrir el mundial, y la verdad es que lo sentía en el aire. Después, bueno, el estar acá es una locura. Yo creo que no termino de caer del todo, les voy a ser totalmente sincero. Creo que en la dinámica de ir haciendo cosas todos los días, estoy pensando, bueno, hoy hay que hacer esta nota, hay que ir a tal lado, hay que subir este video. Y eso hace que vayan pasando los días. De golpe estoy hace un mes y se me pasó rápido. Y creo que me va a bajar todo cuando vuelva, que voy a ser consciente realmente de lo que fue esto, que es una locura estar mañana en la cancha en un partido que va a ser, imagínense, Messi enfrentando a Inglaterra por primera vez, semifinal del Mundial, y de golpe uno poder estar ahí viviéndolo. No, es una locura, es una locura. A mí me pasa que cada tanto me cae la ficha, cada tanto no puedo sacarme el chip del trabajo. Pero la verdad que es hermoso y es una experiencia única. Aparte la primera vez también, que bueno, ojalá sea la primera de muchas, ¿no? Pero veremos. Ver a Messi hacer un gol en un mundial, me imagino algo que te saca de lo profesional. ¿Te he visto? Yo sigo todo lo que seguimos nosotros desde acá, desde la cooperativa de periodistas. La reacción de gritar los goles fue totalmente... Yo creo que me gusta eso, que no le importa nada al chabón. Pero creo que es la que va. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo lo podrías describir? Ver a un ícono que debe ser lo más parecido a ver a Maradona para nuestra generación, ¿no? Sí, a ver, bueno, ahí se me va la parte del periodista porque es lógico, lo grito como lo grita cualquiera y bueno, como debe no puedo ser controlar eso. Sí, porque en un punto uno está acá también y es argentino y lo está disfrutando y estamos queriendo caer en la selección, entonces no sé, ni siquiera lo puedo pensar, me sale del alma y sale. Después me da vergüenza verme en los videos, pero bueno, eso es otro tema aparte. Pero bueno, al margen de todo, no, es un distinto. Yo he tenido la suerte de verlo a Messi anteriormente en 3 oportunidades, sobre todo cuando Argentina había ganado la Copa América, la primera, y lo había podido ver ahí. Pero uno nunca, le pasa que uno nunca sabe cuándo lo va a volver a ver a Messi.
Sí. Entonces siempre trata como de disfrutarlo al máximo y yo lo que nunca me imaginé es que lo iba a poder ver en un mundial. Eso sí que no lo tenía en ninguno de mis planes. Y la verdad que verlo acá y ver cómo todavía sigue haciendo la diferencia, los movimientos que hace, cómo entiende el juego, cómo vos pensás que gira para la derecha y gira para la izquierda. Y uno desde la tribuna incluso no lo puede no lo puede predecir, porque tiene un panorama distinto. Y a veces no es ni la velocidad, a veces es solamente un giro, es un amague, es un pase. Tiene algo distinto, tiene un panorama distinto que vos ves que él cambia el juego cada vez que la tiene, cómo la gente se para cada vez que la agarra y encara de mitad de cancha para adelante. Y está la sensación muy latente de que puede pasar algo y ni hablar en un tiro libre. Un tiro libre uno lo siente como casi medio gol, porque tiene una pegada que es realmente impresionante y que es cada vez mejor. Así que la verdad es que, nada, para mí es un sueño cumplido y verlo en su último mundial. Creo en su último mundial, porque tiene 39 y hace un mejor mundial que cuando tenía 35. Entonces, ya a esta altura no sé hasta dónde decir último mundial, pero la está rompiendo y es un sueño disfrutarlo. Agustín, estamos hablando con Agustín Castro, periodista deportivo desde Atlanta, en Estados Unidos. Él es parte del staff de Buenas Tardes China, programa de radio que, bueno, pueden seguir también a través de YouTube. Y que nos cuenta que la comunidad de ese programa de alguna manera hizo que esté hoy presente allí en la previa. ¿Cómo, en lo emocional, cómo te sentís en este momento? ¿Tenés algo de lo que hablamos? Te lo pregunto porque es parte de la mesa de todos los días. ¿Tenés cábalas o algún tipo de ritual antes de la cobertura y de ir a la cancha? Mira, la que empecé a agarrar es ahora es una pavada, pero la de la foto en el entretiempo con el mismo texto en Instagram. Yo me saco siempre la foto en el estadio, me la saco antes, pero la subo en el entretiempo a propósito porque está surgiendo que está saliendo bien. Entonces, y copio el mismo texto que pongo en todas las fotos. Gracias a la comunidad china, vamos a Argentina, carajo. Eso lo puse, claro, lo puse en el partido contra Egipto, después lo repetí contra Suiza y ahora planeo, la verdad, ir por el mismo camino. Así que, bueno, es lo único que por ahora agarré. Después, en general, soy muy cabulero, pero cuando estoy en mi casa, por ahí me siento siempre en el mismo lugar, me pongo una gorra, si la cosa va bien, estoy siempre con la misma gorra. Acá en el Mundial, la verdad es que no agarré tanto más que esa. La verdad es que después, en general, estoy bastante relajado. Bien, bien. Te pregunto por último, de términos puntualmente periodísticos y futbolísticos, ¿qué novedades tenés de la formación de mañana? Mirá, tema formación de mañana, entiendo que Scaloni no va a repetir el equipo. Ese equipo que viene de ganar los últimos 2 partidos, entiendo que eso no va a pasar, que alguna modificación va a haber. Y el que por ahí está como seriamente en duda en este momento es De Paul, porque De Paul es el que tiene por ahí las fichas como para salir. Obviamente habrá que ver, ¿no? Qué es lo que termina decidiendo el entrenador, que es muy hermético, que por ahí también a veces sorprende. Pero entiendo que De Paul es de los que tienen chances de salir y que en su lugar podría llegar a ingresar Giuliano Simeone. Bueno, es una posibilidad, todavía no está confirmado. También que puede haber algún cambio en el lateral por derecha, que puede ser Montiel el que vaya desde el arranque en lugar de Molina. Bueno, es algo que el entrenador igual viene cambiando en medio de los partidos, que hace siempre habitualmente este cambio de 4x4. Quizá Montiel sea el que vaya desde el arranque, pero creo que va a venir por ahí. Julián entiendo que va a seguir desde el arranque también, que después la mitad de la cancha se va a mantener, que hoy Paredes ya no puede salir porque de golpe es el emblema de la mitad de la cancha. Sí. Así que creo que por ahí vienen las modificaciones que planea Scaloni, a falta de un día, lógicamente, donde también puede pasar cualquier cosa. Y el hecho de que ingrese, si fuera, no sé si lo contemplás como una posibilidad, el hecho de que ingresara, lo nombraste a Giuliano Simeone, que bueno, hasta ahora no jugó, por De Paul, ¿podría esto significar la disposición de un cambio táctico y que sea una especie de línea de 5, 3 en el medio y 2 adelante? Sí, yo creo que el esquema lo puede llegar a tocar también. El esquema lo puede llegar a tocar también, como vos decís, es una posibilidad. Lo que estoy seguro, por lo que a mí me comentaban desde adentro al menos, que no va a mantener el equipo. Esto es algo que sí me lo dejaban en claro, que el entrenador planea cambiar porque nota que hay algo que no le está funcionando y no quedó nada conforme con lo que fue el partido con Suiza. Que creo que todos coincidimos con eso, que Argentina no lo jugó bien ese partido. Y que lo termina ganando por una aparición individual de otro planeta de Julián Álvarez, que hace un gol de los mejores del Mundial. Pero sacando eso, el equipo no dio muestras del funcionamiento de merecer imponerse, le diría. Incluso Suiza le sacó la pelota en el primer tiempo. Después, bueno, es cierto que el partido se rompe a partir de la expulsión, pero no quedó conforme Scaloni. Y por eso no les quiero tampoco anticipar a algún equipo, algún cambio de esquema que después capaz no se termine confirmando. Pero sí les quiero anticipar el dato que tengo de que seguramente va a haber cambios en el equipo titular.
Gracias, Agustín. La verdad, un gustazo. Nos vamos hablando con vos. Me queda pendiente el último video. Todavía tengo como cábala verlo un día antes del partido. Así que, nada. Está bien, perfecto. Y andá a mirar la tele porque hay penal para España. Lo estoy viendo en este momento y no sé si estoy atrasado, pero no vi nada de eso. Ah, perdón. Si vos estás atrasado, que estás en Estados Unidos y demás, y yo lo estoy mirando en una página pirata, estamos mal. No sé, lo tengo de fondo. Pasa que arrancó el partido, arranqué la nota, entonces no sé si no tengo idea. O sea, no estoy Perfecto. casi ni... Yo estoy en los 20 minutos, así que esperalo nomás. Gracias, Agustín, por todo. Un abrazo grande, un gustazo. Te encontramos por Instagram como Agustín Castro y también me recordás el cafecito, por ahí algún oyente también quiere aportar. Dale, es cafecito.app con 2p de Agus al Mundial, lo buscan así, pueden aportar ahí. Cada cafecito tiene un valor de 1.000 pesos, pero la gente puede comprar la cantidad que quiere, lo que quiera, así que el que quiera ayudar es bienvenido. El que quiera y pueda, porque también obviamente entiendo que la situación no está fácil para todos, pero la verdad es que sería el que pueda, lo puede hacer a través de cafecito.app, Agus al Mundial. Buenísimo, Agus. Muchas gracias, un gusto y seguimos en contacto. Dale, gracias chicos, abrazo grande para todos por ahí. Un abrazo. Ahí, qué lujazo, Muy bueno, muy buena onda, Agus. La verdad que hay que... Aparte, no tiene todas las comodidades que tiene, no sé, un periodista de ESPN que va a un hotel y se queda ahí tranquilo. Bueno, pero qué mejor que estar con la gente que Con te los banca. lugareños. No, total. No, y que te avalan en tu programa, que te ayudan, te colaboran. Total, sí. Que te escuchan, que saben quién sos. Eso es increíble. También me recuerdo que cuando se viajaba, era la primera vez que salía del país. Mirá. Así que imagínate toda esa Terrible, info. todo. Y era la primera vez que también viajaba en avión. Así que imagínate toda esa información. Tenemos novedades. Hay penal para España, 21 minutos 30. Mikel Oyarzábal se dispone contra Mike Maignan. Primer tiempo y falta un ratito nada más para el hydration break. Penal sobre Lamine Yamal que en este momento está por ejecutar España. Mikel Oyarzábal, gol de España. Gana 1-0 España la semifinal de la Copa del Mundo con gol de El Vasco, el hombre del Real Sociedad de San Sebastián, que acaba de abrir la cuenta. Penal de Lucas Diñé, si no me equivoco, sobre Lamine Yamal y gana España 1-0. Tremendo. Ya se va formando. No quiero decir nada, pero se va. No digas nada. Se está perfilando. Es un partido largo ese igual, ¿eh? No, Sí. Es un partido Todos los largo. partidos son eternos y más contra un equipo que te puede meter 3-4 cambios y te cambia significativamente la dinámica del juego. Sí, se le tiene respeto a ese tipo de equipos. No hay que boquear. Vamos a un tema musical y volvemos con la data de la profe. En femenino tengo que La data, repetirme. exacto. La data de la profe. Escuchamos un tema de 7 monos. Mirá Muy cómo bien. sucumbiste ante las presiones de la profe. Está- Muy bien, Saludos muy para bien. Esteban o no. No sé Sí, si, está muchas escuchando, veces sí. está del otro lado de YouTube y nosotros no lo saludamos. Así que un abrazo grande para Esteban. También, está siempre bancando, oyente. a Nica nos lo Sí, atiende muy bien por en la supuesto. farmacia, que Nica, viste, ya está grande y tiene que comprar remedio y tal, y lo atiende muy bien siempre Esteban, así que gracias Sí, por sí, cuidarnos sí, a sí. nuestros Es verdad, adultos tenemos que- mayores. tenemos que- Te lo vamos a mandar a Beto para que lo pichicatee también, porque Del está equipo. maltrecho el viejo. Claro, no le están dando. No está yendo al lugar correcto. Claro. Claro. ¿Qué. Y bueno, pues si Beto en vez de comprarse un paracetamol se compra 2 paquetes de pucho. Sí, ¿qué quiere? Que nos está Claro, no van a escuchando. suceder. Que nos está escuchando Beto igual. Sí, es un verdad. abrazo, sí, ¿no? porque dijo antes cuando vos dijiste de los boxers de Beto, no sé qué, los boxers agujereados de Beto, te estaba escuchando. Escuchamos ahora sí, 7 Monos, que es una banda de la ciudad de Río Gallegos que recomendamos. ¿Algún aviso, algo que quieras recomendar? De Siete Albatero, Monos? recomienda Albatero, ¿no? No, ese es para mí. No, que lo sigan ahí en Instagram, ahí se van a enterar de 7 monos, lo Sí. pueden seguir en Instagram. Saludos para Gonzalo, el turquito, que es Sí. también parte de esa forma. Ah, mira. Está el Turco, Maxi. Me gustó, ahí tenemos las declaraciones, las últimas declaraciones de la vocera de 7 Monos, prensa. Exactamente. Prensa. Sí, ahí tenemos que hablar, chicos. Porque así se maneja la prensa. Escuchamos 7 Monos, banda de Río Gallegos y volvemos.
me duele recordar esos años que el mundo pude comprar. Ya no volverán. Ya no tengo más nada que perder. Es por eso que siempre suele asustar ver a un hombre que no tenga nada de nada que puede temer. Ya no tiene nada que perder. Hey, te van provocando, sí, te van empujando. No, el viejo no tiene ya nada más que perder. Hey, te van provocando, sí, te van empujando. No, el viejo no tiene ya nada más que perder. Sin oficios y nada que alcanzar, iba solo con su voluntad que puede temer. Ya no tiene nada que perder. Y es por eso que siempre suele asustar ver a un hombre que no tenga nada de nada que puede temer. Si ya no tiene nada que perder. ¡Ay! Te van provocando, sí, te van empujando. No, el viejo no tiene ya nada más que perder. ¡Ay! Te van provocando, sí, te van empujando. No, el viejo no tiene ya nada más que perder. Seguimos en Fuera de Contexto por la FM 100.9, Radio Nuevo Día. Estamos atentos a tus mensajes al 2966-516051. Nos decís cómo te preparás para las cosas importantes, por ejemplo el partido de mañana. Y también podés opinar de todas las cosas que vamos hablando. Y ahora tenemos la cortina, porque vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de la data de la profe. Ciencia y otras curiosidades. En Sí, general, ¿no? sí. Son datos. Son datos. Acá no es ciencia al paso. Exacto. Bueno, hoy pensando un poco en lo que estábamos charlando, haciendo un poco de historia, memoria, traje un dato referido un poco mezclado ahí con las abuelas de Plaza de Mayo, la dictadura cívico-militar y la ciencia. Porque vos me dirás, ¿no?, que tiene que ver la ciencia. Si yo les preguntara a ustedes cómo hereda la información genética, ¿qué me responderían? A través de nuestro vínculo biológico con nuestra madre y nuestro padre. Sí. ¿Vos, Sandra? Yo creo que
No sabría explicarlo, pero diría lo mismo. Naturalmente, digamos. Naturalmente, sí. Sí, bueno, vamos a ponernos en el contexto de esa época, ¿no? Bueno, creo que todos conocen la labor que hacen las abuelas y madres de Plaza de Mayo, pero en ese momento, dictadura cívico-militar, estaban desapareciendo personas. Entonces, las abuelas y madres de Plaza de Mayo se juntan para intentar poder buscar a esos hijos, pero muchas de estas personas desaparecidas tenían hijos en el vientre, ¿no? Entonces ahí es donde ocurre la problemática porque vos decís, bueno, ¿cómo encuentro a mi nieta desaparecido si no tengo a mi hijo o a mi hija desaparecido? ¿Cómo puedo hacer yo para reconocerlo? De ahí es donde viene la ciencia, porque hasta ese momento tienen un libro, las abuelas de Plaza de Mayo, que ahora no recuerdo el nombre, pero tienen un libro donde van contando toda la historia de cómo se les ocurrió a ellas, porque básicamente lo que hicieron fue como liderar toda la investigación de lo que hasta ese momento no se sabía, ¿no? Cómo poder identificar familiares cuando no está la madre o el padre. Claro. Entonces ellos comienza el libro contando que Estela de Carlotto había visto en un diario Las abuelas y la genética se llama, ¿no? Sí, tenía un nombre más largo, me parece. Pero bueno. Y había visto una nota periodística donde decía que un padre se había negado a hacerse un test de paternidad. Entonces ahí ellas dicen, claro, bueno, vamos a hacer análisis para ver cómo podemos identificar si son nuestros nietos o no. Sí. Pero ¿qué pasa? A veces hay marcadores genéticos que se pueden compartir con personas. Con personas que no son tu Claro, familia. no necesariamente son tus familiares. Mira. Entonces había otra cuestión también, es que para yo tener, por ejemplo, no sé, yo quiero saber si soy familiares de ustedes, yo tengo que tener un banco genético, que eso fue lo que lograron después con el tiempo, porque la gente se iba acercando y dejando su muestra de sangre, por ejemplo, entonces ahí se iba formando el banco genético, ¿no? Pero ellas no encontraban una forma, entonces viajan a un lugar y van a una convención científica y decían, bueno, nosotros tenemos este problema, esta situación, necesitamos que lo resuelvan. Y bueno, dices, hay un Víctor, tiene un nombre muy difícil, así que perdón si no lo nombro. Víctor es el que le hace el gancho y dice, bueno, voy a consultar con un par de científicos amigos que tengo para ver cómo podemos hacer, porque esto es inédito. No ha pasado en la historia de esto que hayan desaparecido niños, y medio que se lo comparaba un poco con lo que fue el nazismo en su época, ¿no? Sí, sí, el Entonces, holocausto. exacto, el holocausto. Entonces era algo que no se sabía. Entonces Víctor Penshazadeh. Penshazadeh, sí, es un nombre. Un nombre iraní, me parece que es. Bueno, y la cuestión que este hombre les hace el nexo y empiezan a juntarse con científicos que hacen diferentes cuestiones. Hasta ese momento ellos lo identificaban mediante fotografías por alguna mancha. También estaba la parte de criminalística, también los podían identificar desde ese sector, sangre obviamente, hasta que llegan a un punto en donde encuentran, porque uno por ahí, si yo les digo, ¿dónde está el ADN? ¿Ustedes qué me dirían? ¿En el plasma de la sangre o no? En la sangre. En la sangre en general. ¿Sabes que tenían miedo de decir No, la o sea, sangre? no, sí, en la sangre, pero ¿por qué? Porque hay células. Ujú. ¿Sí? Todo nuestro cuerpo está formado por células y cada célula tiene un núcleo. Justo los glóbulos rojos no tienen el núcleo, entonces vos me dirás cómo sacan el ADN si no tienen el núcleo. Bueno, lo sacan de los glóbulos blancos que sí tiene, la célula tiene su núcleo. En el núcleo está la información genética. Cuando se produce la fecundación, óvulo, espermatozoides se unen, cada uno de nosotros tiene un 50% heredado de nuestra madre, un 50% del padre, ¿no? Que por azar se mezcla y ahí salimos nosotros. Por más que yo me parezca a ponerle más a mi padre, no significa que haya heredado más genes de él, sino que siempre se hereda 50 y 50, ¿sí? Y se reparte al azar. ¿Qué pasa? Acá con las abuelas de Plaza de Mayo se descubre lo que sería el ADN mitocondrial. No sé si les sonará la mitocondria.
Sí, pero no me acuerdo. Sí, La pero mitocondria es la que tampoco me acuerdo. es la que da energía al cuerpo. Ah, bien. Hace la respiración celular, entre otras cuestiones. Y tiene su propio ADN. Entonces descubrieron que ese ADN solo se hereda de la madre, que a su vez lo hereda de su madre y que lo hereda de su abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese ADN, gracias a ese ADN mitocondrial, es el que se puede identificar a las nietas y nietos desaparecidos. Perdón, me río de Sandro. No, sí, porque se escuchaba ruido afuera, por eso. No te Claro. queríamos Sí, sí, sí. distraer. No, está bien. Bueno, gracias a ese ADN mitocondrial es que se puede identificar a nietos y nietas desaparecidos sin que estén los padres. ¿Por qué? Porque si me falta mi madre, Claro, parte de la información, digo. claro, se hereda el 100% de la información, viene de la madre. Del Bien. padre no, porque justo el espermatozoide, bueno, sucede ahí un cambio y se deja de lado esa parte. Entonces solo se hereda de la madre. Y si vos lo rastreás más atrás, podríamos decir que hay como el origen de una mujer que a partir de ahí empezó a heredarse toda la información genética, ¿no? Y eso fue un descubrimiento sumamente importante porque... O sea, es una técnica que se descubrió a raíz de esta, Sí. de esta búsqueda Increíble. particular. Sí. Mira. Sí, gracias a eso, porque no se desconocía. O sea, Claro. se desconocía al momento, tenían esto de los test, el análisis. Sí. Pero siempre tenía que ser con la información para contrastar, es decir, tanto padre como madre Sí. tenían no- que estar presentes, Sí, se le y tenía no que la tenían. extraer sangre, pienso. No y- necesariamente, claro, eso era antes. Ujú. En este caso, con el ADN mitocondrial Claro, no. que se descubre que solo se hereda por parte de la madre, ya no es necesario que estén ni padre ni madre. Ujú. Porque si yo tengo a este nieto, si tengo a la abuela, directamente contrasto y puedo llegar a la conclusión de que Qué eso no increíble. es. ¿Sabes que no lo había pensado nunca? Sí, obviamente estaba en tema, leí muchas veces muchas referencias de investigaciones de justamente de madres, hijos y abuelas, de estos trabajos que se hacen, periodistas y demás, pero nunca tenía ese dato, así que muy bueno. Y si te pones a pensar, claro, no está, muchos de los casos desaparecidos son el padre y la madre, que justamente muchas veces están militando en una causa política, de repente se desaparecían las dos personas, a veces era uno. Pero así todo, te falta esa información genética para contrastar a ver si es o no, porque Sí. ninguno de los dos lo está buscando la abuela. Y claro, ¿cómo haces, no? Y de la necesidad, de la falta de información nace Sí. esta... Sí, de la búsqueda esta de ellas, información. igual de la impronta de ir, porque fueron ellas las que Sí, sí. tuvieron que viajar hasta que se conectaron con este médico, que este científico que los ayudó y se armó Increíble. con un equipo de trabajo y se tuvo que descubrir estas Ujú. cuestiones. Bueno. Entonces ahí empezaron. La ciencia argentina tiene injerencia en este tipo de cuestiones, incluso a nivel regional, porque el equipo de antropología forense argentino, que es uno Sí, de sí. los quizá más reconocidos del mundo, salvo en Argentina, ¿no? Ellos colaboraron con la búsqueda de desaparecidos, de cientos de desaparecidos en Colombia y sobre todo en México también, Sí. donde, bueno, las desapariciones en esos países donde el narcotráfico como que es la ley, es mucho más frecuente y, por ejemplo, recordarán el caso de los 43 normalizadores de Ayotzinapa, que eran estudiantes que estaban colaborando con una comunidad del estado de Guerrero, si no me equivoco, y ellos los desaparecieron y nunca más los encontraron, pero lo llamativo fue que la justicia le dijo, estos son los huesos de sus hijos. Y el cuerpo de antropología forense, o el equipo de antropología forense argentino fue el que les dijo a esas familias que no, que esos huesos ni siquiera eran restos humanos, eran Ok. restos de pollo, y le dijeron, la justicia una vez más, o sea, por segunda vez les dijo, ¿sabe qué? Le pedimos disculpas, nos equivocamos. Los restos de sus hijos están en este predio, que era como Sí, una era especie de basural que se sí. llamaba Barranca la Carnicería o algo así. Y montaron la justicia, imagínate vos lo complejo que es en ese caso, ¿no? El entramado que hay, que la justicia montó todo un escenario donde instaló huesos Terrible. y tampoco le dijeron, miren, estos sí son de humanos, pero en este caso no son de las personas que ustedes están buscando, no machean, digamos, Sí, con sí, sí. ninguno de los perfiles genéticos que ustedes nos dieron, esto no tiene nada que ver, son otras personas, son desaparecidos, sí son humanos, pero son otras personas.
Por eso digo, el Importante. aporte en ese sentido, en Latinoamérica al menos, de la ciencia argentina ha sí. sido tremendo. Sí, tal cual. O sea, sin eso no era casi imposible o iba a tardar bastantes años. Entonces, tiene bastante injerencia lo que han hecho las abuelas de Plaza de Mayo. Después, obviamente, tenés siempre la otra versión de los hechos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no se puede negar que ha habido gente desaparecida y esta es una forma en la que han encontrado las abuelas de Plaza de Mayo junto con su equipo de científicos para lograr identificar a los nietos y nietas desaparecidas. Y porque además la me hace un poco de ruido decirle técnica, ¿no? Pero la implementación del terror y de la tortura y de la desaparición era para que no quedaran rastros y eso Sí. quedara que fuera una pregunta sin respuesta para siempre. Y por el contrario, esa militancia, por un lado, de derechos humanos de gente que sin mayores basamentos teóricos, sino la iniciativa, la pulsión de vida de buscar a sus familiares y tratar de encontrarlos, llevó a establecer todo este camino que bueno, yo también desconocía puntualmente esto que nos traes como dato. Sí, es que han logrado muchas cosas. Después se hizo el índice de abuelidad, después se hizo la ley, o sea, se hizo un montón de cosas y sigue el banco y hasta el día de hoy siguen apareciendo nietos. Exacto, Sí. exacto. Después de décadas. Uno, encima uno siempre tiene la noción de esto, del contraste de datos y demás, pero no sabía puntualmente que había sido a raíz de esto, de este descubrimiento y que había sido una novedad en la ciencia. Eso la verdad que no lo sabía y así uno toma más dimensión de por qué, si bien igual yo y en lo personal y mucha gente lo festeja cuando aparece un nuevo nieto restituido o la información de un nuevo nieto restituido, muchas veces las abuelas de esos nietos fallecieron, pero bueno, de última pueden saber su identidad. Sí. Y hay algo ahí de decir, claro, por eso se festeja tanto y la relevancia. Creo que la información hace decir, mira, no es tan fácil, ¿viste? Ujú. Es, primero por lo que ya sabemos que se trató de esconder esa información por parte de un Estado que estaba atentando contra su población. Y por otro lado, científicamente no es fácil. O sea, se No. tuvo que encontrar una técnica nueva Sí, hubo mucho trabajo de investigación también. Y después cuestiones políticas también del gobierno en ese momento, entonces que también avaló e impulsó un poco, así que se dieron varias cuestiones. O sea, Sí, sí, por sí. ahí cuando uno piensa en ciencia, también tiene que pensar todas estas cuestiones El que financiamiento. atraviesan, sí, lo económico, lo social, lo político. Muy bueno. Hashtag la data de la profe. La data de la profe. Entonces, ADN mitocondrial. ahí está, ADN mitocondrial. Mira. Claro, viene de la mitocondria y ese ADN cada uno tiene 100% de nuestra madre, que a su vez viene de nuestra abuela, bisabuela y así. Wow. Sí. La información la conservan, digamos, las mujeres en este caso. Claro, vos tendrías el de tu mamá. Exacto. Sí, Increíble. sí. Increíble. Bueno, nada, me dejaste sin palabras de vuelta. La verdad, siempre lo logro hacer. Vamos a un ¿Viste tema- vos que pensaste que las sabías todas? No, Mentira. Gana, perdone que corte con esto, pero sigue ganando España. Se termina el primer tiempo 1-0 a Francia, semifinal de la Copa del Mundo. Terrible patada están pegando los franceses que acaban de zafar de una roja y ahora, bueno, no sé si van a zafar. Pero se termina el primer tiempo y está ganando España. Vamos a. Hablaste de mundial. Vuelo de vuelta al termo. Lo vuelvo a cerrar. Sí. Herméticamente. Se cierra el ¿Cómo termo. es el efecto? Ajá. Ahí. Como mi. Yo hago así cuando se me cae la baba. Sonido. Te pido el 4 si se puede. Ahí está, qué grande. Rodri, vamos a escuchar a un tema que se lanzó Jauría, la banda de Ciro. Mirá, ¿volvió Jauría? Sí, en Bravo. realidad siempre está ahí en el under, ahí escondido tocando y sacó un tema nuevo que se llama 4 estrellas a raíz de todo esto. Mirá, y encima
Ataque ya tenía 5 estrellas. Exactamente. En alguna época. Sí, Me suena, no me arrepiento de este amor, no sé por qué. ¿Sí? Es que es la versión de cancha que está la No arrepiento de este amor. Ciro, tendrías que esperar una semanita más para sacar este tema, la puta madre. Yo también dije. La anulo por las dudas. Sí, anulo también, pero escuchamos. A ver qué quiso Ciro, que también es futbolero, siempre fue futbolero. Hincha de Boca. Así que escuchamos. Volvemos a Fuera de Contexto por la FM 100.9, Radio Nuevo Día. Mañana no estamos al aire porque estamos de feriado por partido. En este momento está jugando la otra semifinal, Francia y España, que va ganando España 1-0 por penales. El penal lo hizo Yamal, ¿no? No, le hicieron el penal a Lamine Yamal o Lamine Yamal. Y el gol lo hizo Mikel Oyarzabal, el número 9 que tiene España. Che, tengo un dato interesante, a vos te va a gustar esto, Sandro. Sí. Viste que hay una película del partido que todavía no, o sea, estrenó parcialmente, lo sacaron de la sala de cine, que se llama El Partido, que cuenta la historia, es una película documental que cuenta la historia del partido Argentina-Inglaterra de 1986. Sí. Los aficionados, hinchas argentinos y argentinas empezaron a hacer una movida para que las pusieran de vuelta en el cine a la película y le hicieron caso. Mirá vos. Y por el pedido de la gente volvió a ser exhibida esta película documental. Se había estrenado el 21 de mayo y tuvo antes del 21 de mayo, creo que al principio de mayo, y el 21 de mayo fue como la semana del pico de visitas. Donde en principio se había empezado a proyectar en el Cine Gaumont, que es del Inca, y después se fue a las salas comerciales como Cinemark, Cinépolis, etcétera. Y ahora por el pedido de la gente la van a empezar a proyectar de vuelta porque, bueno, el contexto muy bueno claramente da, ¿no? Sabés que justo estaba viendo que en algunos grupos de productores de radio y de tele, que en lo que estoy, que pedían en el contacto, no sabía por qué. Veía que estaban buscando, era el tipo más buscado. Sí. De hecho los vi en varias entrevistas en distintos canales. Mirá, ahí está. Sí, no sabía por qué, viste, digo, ¿qué habrá pasado? Sí. Hay un libro que se llama El Partido, que es de Andrés Burgo, y en base a ese libro es que se hace esta película documental. Muy bueno. ¿Sabés qué? Le pedí una opinión a Andrés Fernández Cabral, ex combatiente de Malvinas, también actor. Él
también fundó el Teatro Cabrales, que de acá de la ciudad de Río Gallegos, y le pedí una opinión al respecto del partido de mañana. Por ahí siento que creo que a veces es importante, uno piensa mucho qué pensarán los excombatientes, y a veces es cuestión de mandar un mensaje y preguntarle qué es lo que piensan. Y vamos a escuchar la declaración de Andrés Fernández Cabral, excombatiente que vive en la ciudad de Río Gallegos ya hace muchos años, referente cultural, Sí. Y militante de la causa Malvinas. Escuchamos. Hola, con relación a la semifinal entre Argentina e Inglaterra, bueno, siempre es un partido bastante importante para nosotros por las cuestiones que tenemos con Inglaterra, ¿verdad? Pero bueno, el contexto histórico es bastante diferente a aquel en donde en el año 86 se le ganó justamente con el gol de Diego Maradona y todo lo que tenía que ver en aquella época, porque estábamos apenas a 4 años del conflicto de Malvinas, ¿no? Y esa rivalidad se puso de manifiesto grandemente. Hoy el contexto es bastante diferente. Estos jugadores ni siquiera habían nacido en el año 82. Creo que el técnico tendría 4 o 5 años cuando lo de Malvinas. Muchos de esos jugadores hoy juegan en Inglaterra también. Así que yo creo que el plus que tuvo aquel partido, y justamente con lo que tiene que ver con la guerra de Malvinas, era también por el momento histórico en que se estaba dando. A mí me parece que esa cuestión hoy es bastante diferente. Por supuesto que esto no quiere decir que este partido deba servir para visibilizar nuestro reclamo, ¿no? Nuestro reclamo sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Eso es fundamental. Si sirve para eso, bienvenido sea. Pero no tiene la misma motivación aquellos que vivimos ese partido del 86. Sabemos bien de lo que estamos hablando con relación a lo que sucede ahora, ¿no? Bueno, esa es mi mirada sobre lo que acontecerá en el partido entre Inglaterra y Argentina. Un abrazo. Ahí escuchamos las palabras del excombatiente Andrés Fernández Cabral, también referente cultural de la ciudad de Río Gallegos. Y bueno, él decía que esto de que son tiempos distintos, son jugadores que no transitaron en la guerra de Malvinas, son muy jóvenes todos. Sí. Los jugadores de las dos selecciones, si bien igual están condicionados, tienen conocimiento de las dos selecciones de lo que ha sucedido. Recuerdo un Maradona, hace poco vi un documental que se llama Diego Armando Maradona, y que él era muy consciente porque también había vivido la guerra viéndola y escuchándola en radio, viéndola en los diarios. De hecho, él colaboró con... Sí, es verdad, con la campaña, no me voy a acordar, Sí, sí. no sé si era todo por 24 horas por Malvinas, Sí. creo que fue, que bueno, muchos famosos donaron, incluso, bueno, se habla de Mirta y Susana Jiménez donando sus joyas en ese entonces, que después hubo un desmanejo de esas recursos, donaciones y se fueron para otros lados, pero bueno, Maradona fue parte de esa... Sí, de sí, esa sí, lo inclusión. transitó. Sí. Creo que eso tiene que ver, eso bien decía Fernández, este excombatiente, bajando un poco los ánimos, claramente, ¿no? Creo que hay que escuchar, sí, las personas que estuvieron ahí dicen, son cosas distintas, son momentos distintos, pero habla bien de esto de mantener el reclamo de soberanía que se pone en agenda, no solo en Argentina, sino en el mundo. Claro, de que se visibilicen. Sí, 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 sí. Y vamos a ver cómo sucede. Te hago una pregunta, Juli. ¿Es clásico el partido con Inglaterra o es más clásico Alemania? Yo, es mi apreciación respecto de mundiales y de selecciones de fútbol o de cruces mundialistas. Son más clásicos Holanda y Alemania que Inglaterra, en mi apreciación.
Porque con Y Brasil, Alemania y Brasil, sí, obviamente también, porque además es como Eso. más cotidiano, pero con Alemania jugamos la final del 86, la del 90, la del 2014. 3 finales, Sí, finales. Y después tremendo. jugamos en cuarto de final también, que nos dejaron afuera. En cuarto de final Sí, 4 en veces. Sudáfrica y en Alemania 2006. Y Holanda, bueno, le ganamos la final del 78. Nos dejaron afuera en el 98. Le ganamos la semifinal del 2014. Bueno, le ganamos los cuartos de final del Mundial pasado. Por lo cual yo entiendo que hay una rivalidad más tradicional ahí, o que se ha dado con mayor frecuencia, sin quitarle obviamente el peso y la connotación que tiene este partido en clásicos o los principales clásicos Futbolísticos históricos sería ahí. futbolísticos han sido esos más que con Inglaterra. Con Inglaterra claramente se le agrega toda la historia, ¿no? Desde 1806, 1807 al día de la fecha. Por eso tiene esa otra connotación. Sí, claramente hay algo ahí que va más allá de lo futbolístico. Si bien Inglaterra muchas veces ha tenido selecciones que no llegaron a casi nada, porque la verdad que pasó eso. Hay muchas selecciones europeas, si bien tienen la mejor liga en este momento en el mundo, otras selecciones europeas que no sé, no tienen ligas que pelean la Champions seguido. Sí. Le pasan el trapo a Inglaterra Sí, muchas no, veces. de hecho, Inglaterra, el único mundial que protagonizó fuertemente y ganó, fue el que se jugó en su país, cuando, bueno, los mundiales... el local en los mundiales era como casi el favorito. Chile en el 62 fue tercero, después nunca más. Y Inglaterra en el 66, que fue el mundial siguiente, salió campeón del mundo. Y no solo salió campeón del mundo, sino lo hizo con un gol que llamaron el gol fantasma. Así Exacto. que imagínate, un gol que no existió, que se lo convalidaron y le dieron el título en tiempos donde no había VAR, no había repetición. Pasaba. Exactamente, tengo un dato tipo como el que trajo la profe de que la camiseta está hecha con basura, las camisetas de Ay, Adidas. con basura, reciclada. Reciclada, está bien, contexto. Y sabes que hoy lo vi publicado por una periodista de moda y dije, esto yo lo vi, esto me lo dijo. Esto lo vi antes. Sí, esto me lo tiró ¿Viste? la profe en fuera de contexto. Por eso lo sabía. Y hay un dato que yo me enteré hace poco, es que Inglaterra tiene una sola estrella porque tiene un solo torneo mundialista. Claro. Y que lo tienen en blanco. Y si vos ves tu camiseta es blanca, no se ve. Mirá. ¿Y por qué es eso? Porque dicen que tienen en cábalas los ingleses como ¿De no usar nosotros. cosas doradas? No, de que cuando las veces que se vio, tuvieron una camiseta que se vio la estrella, pierden. Y hay una creencia de eso, que Bueno. poco orgullo igual. Igual no lo podemos jugar nosotros que nos influye y nos incide cualquier estupidez, no podemos decir, che, son unos pelotudos. Claro, pero hay una cosa, digo, o un poco de orgullo, no sé, algo, ¿viste? Me llama la Yo atención. sí, si tengo una estrella, quiero que sea gigante y que lo más dorada posible, hacémela, maestro. Claro, y No nos hay- vamos a andar ocultando, ¿no? Y hay algo ahí que tratan de hecho yo pensé que capaz que se iba a generar como una cosa ahí porque con que Argentina pidió usar la celeste Sí. y ellos tienen esto de que tratan de usar la blanca para que no se vea esa estrella porque es una cuestión de cábala y demás. Es llamativo, yo no sabía y tiene que ver igual un poco la explicación de Iba que el juego por lo general esa estrella no se ve porque es en homenaje a esa estrella. A Les da ese gol vergüenza, les da fantasma. vergüenza porque se chorearon ese mundial, vamos a Sí. decir cómo son las Pero cosas. ahora la camiseta que van a usar ellos Es blanca. Ah, sí. claro. Nosotros igual vamos a usar la celeste, que es La lo que alternativa. que es Sí. la que solicitó Argentina porque Sí, es sí, con la sí. que se ganó el partido del 86. Sí. Hasta acá llegamos, pasó. Yo voy a dejar un dato porque acá está la data del profe también. Ah, mentira. La reiteré varias veces y como ustedes no estaban, se las voy a dejar como para darles un dato esperanzador. Solamente 3 veces en mundiales hubo victorias por 3-1 en cuarto de final. El otro día Argentina ganó 3-1, ¿cierto? En 1938 Italia le ganó a Francia 3-1. Venía a ser campeón del mundo en 1934 y fue campeón ese año. Y en el 62 Brasil le ganó a Francia, si no me equivoco, 3-1 en cuartos de final. Venía de ser campeón en el 58
y fue campeón en el 62. La tercera ocasión en la que ese resultado se dio, Argentina, que venía de ser campeón en Qatar 2022, le ganó 3-1 a Suiza. Y no tengo nada más para decir. Tengo un dato más así que hoy me enteré y dije, no puede ser, lo estoy viendo. Es que, ¿se acuerdan de los tatuajes y Sí. de los 5 de copa? Sí. Y este es todo sin mufarla, si todo sale como queremos, Scaloni lleva 4 torneos ganados. Sí. 2 Copa América, un Mundial y una Y finalísima. una finalísima. No digo Ya nada me más. voy a tatuar un 5 de copa. Ahí ¿Viste? vengo. Yo cuando dije eso, ¿cómo no lo vi? A vos que te Tenés gusta. razón. ¿Cómo no lo vi? Aparte, Datos. estaba muy claro ahí. Estaba muy claro. Datos de la ciencia. Que los jugadores tienen tatuado Sí. Distintas cartas, sí. Sí. Así que, nada, no voy a decir nada más. Sí, no digas más nada. Perfecto. Cábala para mañana, cosas que van a hacer mañana. Todo, absolutamente todo. El sábado fue un día ¿Comida? muy húmedo, muy escarchado acá en Río Sí. Gallegos, recordarán ustedes. Yo me fui a comprar el asado, que era lo que me habían encargado al mediodía, y se rajó literalmente la cubierta del auto, del móvil, ¿no? Que uso yo el nuevo día. Y cuando, o sea, entré a la carnicería, compré, cuando salgo no podía mover el auto. Y digo, ¿qué pasó? Miraba el freno de mano, salí, la cubierta detonada. Y dije, bueno, las cosas que para cambiar la cubierta no están acá, están en mi casa. Así que me fui caminando hasta mi casa con todo ese frío. Y mi amigo, el anfitrión, me dice, che, va a venir, ya... Sí, ya compré las cosas, pero todavía no. No, pero ¿por qué? Porque todavía no, porque tengo el auto ahí tirado. Pero bueno, te vamos a buscar. No, yo necesito cambiar esa cubierta, sacar andando ese auto, ir a buscar a mi amigo el Chacho, pasar por el lavadero, Claro. pegarle 2 fichas de agua en el coirón y ahí ir al destino. Y bueno, me putearon, pero sí, más vale. Reparé la cubierta, me fui con la cubierta hasta la gomería, volví, puse a andar el auto, fui al lavadero. Encima había, o sea, era innecesario lavar el auto porque estaba congelado Sí, todo. verdad que Pero De eso hecho, lo habías lavé. hecho antes, por eso. Lo lavé, ¿eh? Porque esto lo habías hecho Claro. antes, habías lavado el auto antes del partido. ¿O no? Esto es Claro, lo que claro, siempre pero una cábala. a mí todo lo que me pasó en la previa de ir a lavar el auto. O sea, yo tenía el auto tirado y mi único pensamiento era, necesito una cubierta o una gomería para sacar ese auto de ahí, llevarlo a lavar al coirón y de ahí irme a lo de mi amigo. Yo no te puedo jugar porque ya entré en esa. Ya Así estoy que medio lo en hice. esa. Estoy tratando- Bueno, yo tenía también mis medias, me había puesto, ese día estábamos haciendo asado, tenía otras medias porque hacía mucho frío. Y en el momento del partido, que ya estábamos en el tiempo suplementario, me saqué las medias que tenía puestas que no me había dado cuenta y me puse las medias que tenía en el bolsillo, de las que usé todos los días, todos los partidos. Y ahí ganamos. Y ahí ganamos. ¿Viste? Así que, gente, Ahora yo le voy a preguntar, ya nos vamos porque y mañana ya no un estamos saludo al para aire. Adrián Saldivia, que está por acá. ¿Eh? Grande Adrián, fotógrafo y amigo. Está Bueno, no chequeando dijiste vos dónde se juntan, qué van a comer, no Pero dijiste nada. antes te quería preguntar a vos, pero en el medio algo así que pasó con, con Juli, que dijo, no puede ser que esté pasando esto, que en un momento en el partido contra Suiza el sábado era como, nos habíamos cambiado de lugar y un amigo empieza, yo estaba en el anterior partido con Cabo Verde, yo estaba sentado ahí, ¿no? Sí, bien. ¿Ustedes se pueden correr, chicos? Sí, obvio, claro que sí. Y estábamos como, ¿me decís en serio? Y Sí. uno dice, yo le estaba por hacer, pero uno estaba más escéptico, me decía, porque estaba más cómodo, ¿no? En su lugar. Claro. No, sí, te digo en serio. Correte o te apuñalo. Ahí nomás. Ay, no. Yo dije, no puede ser, entramos en eso, qué fácil, pero digo, bueno, igual estaba medio desesperante la cosa. Sí. Se pone medio... Se justificaba. Viste, cuando estábamos ahí medio empatados, viste, no sé, estaba medio raro el partido. Bueno, nos sentamos en un lugar y bueno, para colmo le dimos la razón, así que todos vamos a sentarnos en el mismo lugar después. Y nada, eso. Nati, ¿qué vas a hacer mañana? No lo sé. Todavía estás chill. Sí, tranqui. Sí, es que lo voy a ver sola, así que... ¿No? ¿En serio? Y ¿Ya lo había sí. visto sola? Sí. ¿En serio? El de Egipto creo que fue. El que dije que tenía que limpiar. Ah, Ese sí. lo vi sola igual. Sí.
Bien. ¿Pero por qué? ¿Por cuestiones laborales de tu pareja? Claro, sí. 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 Mira que lo van a hacer laburar. Renunciá, maestro, renunciá. Fue. Está. He visto que... Que Carlito Garzón lo afilia al compañero acá, así puede disfrutar del asueto. No puedo decir nombres, pero yo he visto a colegas periodistas decir, ¿sabes qué? Y bueno, échame. Olvidate. Lo he visto. Sí. Después lo remontó, su carrera la ha pagado con cosas buenas. Después. Bueno, bien, perfecto. La han pagado como cosas buenas después, Está bien, ¿viste? está Con bien. esas decisiones. Pero bueno, yo lo voy a ver, ya tenemos todo planeado más o menos, pero picada o empanada, todavía no logramos hacer un fucking asado en todo el mundial porque pasaron cosas. Y ya está. Pero bueno, ya está. Pero bueno, picada o empanadas, mañana en la casa de un amigo que tiene ahí su objeto raro que le regaló una ex. Cierto, Así sí. que lo vamos a mantener, está arriba del tele. Momento picante, nos vamos a aferrar a esa cosa rara. Sí, claro, lámanlo, lo que haga falta. Pero bueno, hasta que llegamos. Esto fue Fuera de Contexto. Mañana salimos, nos escuchamos el jueves. Gracias, Bombita Poloni. Rodri Poloni en operación técnica. Así que los dejamos con Rock and Frío, con Javier Cebeso, que nos está escuchando seguramente. Decimos 1, 2, 3. ¡Chao! No te contamos historias, te las cantamos. Mi vida sin tu vida ya no es vida. Parece que no me queda salida. Acá está tu música de verano 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.